La peor pesadilla de cualquier padre es perder a un hijo y no saber nunca qué le ha ocurrido. Durante 3 años, eso es precisamente lo que han vivido dos familias tras la desaparición de unas gemelas en los bosques cercanos a Birch Hollow. La búsqueda no dio ningún resultado. El caso quedó sin resolver. La vida siguió, pero las preguntas nunca cesaron. Entonces Maurice Ganet, de 61 años, encuentra una pequeña chaqueta enredada en la hiedra cerca de una vieja cabaña en lo profundo del bosque. La reconoce. Maurice ha vivido sola en estas montañas durante 30 años, tratando de olvidar su propia pérdida. Ahora se enfrenta a un misterio que nunca quiso descubrir. Algo ha estado oculto allí todo este tiempo. ¿Qué les pasó a esas niñas? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Maurice Ganet se despertó antes del amanecer, como lo había hecho durante 3 décadas, sin despertador, sin horarios más allá de los que exigía la montaña. La cabaña estaba fría y sus articulaciones le recordaban que 61 años tenían su peso, especialmente cuando los pasabas acarreando agua y cortando leña. Se vistió con varias capas, ropa interior larga, franela y un suéter de lana que su madre había tejido hacía 40 años y que ahora tenía parches en los codos. Sus manos se movían sin pensar, encendiendo el fuego, colocando el periódico y disponiendo cuidadosamente la leña en la estufa de leña. La cerilla prendió y pronto el calor comenzó a llenar la única habitación que había sido todo su mundo desde 1995. Puso agua para el café, café de verdad, el único lujo que se permitía, y miró por la ventana la línea de las montañas, que comenzaba a perfilarse contra el cielo iluminado por los relámpagos. La nieve aún cubría los picos más altos, aunque ya era finales de abril. El bosque que rodeaba su cabaña se extendía por kilómetros en todas direcciones, denso con abetos de Douglas y tsugas occidentales, atravesado por arroyos fríos y cristalinos. Conocía cada sendero, cada camino de caza, cada lugar donde la maleza crecía demasiado espesa para pasar. Tenía un mapa dibujado a mano clavado en la pared, con los bordes curvados por el paso del tiempo, marcado con sus propias anotaciones, buenos lugares para encontrar setas, donde dormían los ciervos, qué manantiales fluían durante todo el año, la ubicación de cabañas abandonadas y viejos caminos forestales. El mapa era su Biblia. Lo había creado a lo largo de años de caminatas, añadiendo detalles a medida que aprendía los ritmos y secretos de la tierra. Cada marca significaba algo. Un árbol caído que servía de buen punto de referencia, un afloramiento rocoso desde donde se podía ver a 30 kilómetros en un día claro, un prado donde las flores silvestres florecían tan densamente en verano que se podían oler desde 100 metros de distancia. Maurice se sirvió un café y se sentó a la pequeña mesa, cuya superficie estaba marcada por décadas de uso. Ya no pensaba mucho en el pasado. Pensar no cambiaba nada, pero las mañanas tenían la capacidad de traerle recuerdos. La tranquilidad, la soledad, la particular calidad de la luz antes de que el sol se asomara por encima de los árboles. Las mañanas le recordaban a Tommy. Su hijo tendría ahora 41 años. Tendría. Esas dos palabras lo decían todo. Toda una vida que nunca llegó a existir. Nietos a los que nunca conocería. Conversaciones que terminaron cuando él solo tenía 8 años. Tommy se había ahogado en un río mientras ella estaba a 6 metros de distancia. Se distrajo solo un momento, lo suficiente. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron su cuerpo 3 días después, atrapado en las ramas río abajo. Los buscadores fueron amables, pero su amabilidad no pudo llenar el vacío que se abrió en su pecho ese día y que nunca se cerró. Su marido no pudo perdonarla. Ella no pudo perdonarse a sí misma. El matrimonio terminó en menos de un año y ella vagó durante un tiempo, haciendo trabajos ocasionales, mudándose de pueblo en pueblo, hasta que se dio cuenta de que ya no podía soportar estar rodeada de gente. Su compasión era peor que su juicio. Había ahorrado suficiente dinero, compró este terreno, 40 acres de nada más que árboles y silencio, y construyó la cabaña con sus propias manos. Le llevó 2 años y casi la destruyó. Pero necesitaba algo que la destrozara. Necesitaba un trabajo tan duro que no le dejara tiempo para pensar. La ciudad de Birch Hollow estaba a 13 kilómetros por la antigua carretera forestal, aunque Maurice rara vez utilizaba esa ruta. Prefería los senderos, aunque alargaban la distancia. La ciudad era pequeña, de unos 300 habitantes, familias de leñadores, en su mayoría gente que llevaba allí generaciones. Ella iba una vez al mes, a veces menos,
a comprar los suministros que no podía producir por sí misma: café, sal, harina, queroseno para las lámparas, munición para el rifle que tenía para protegerse y, ocasionalmente, siervos que le proporcionaban carne para meses. Ben Halford regentaba la tienda general y era lo más parecido que ella tenía a un amigo. Ahora tenía 74 años y se movía más lento que antes, pero su mente era aguda y su discreción absoluta. Nunca hacía preguntas, nunca insistía. Cuando ella entraba, él reunía sus provisiones, las añadía a su cuenta y hablaban del tiempo o de la fauna. Nada personal. Quizás 2 veces al año ella se sentaba con él a tomar un café en la barra y compartían el cómodo silencio de dos personas que entendían que algunas historias no necesitaban ser contadas. Fue Ben quien le contó lo de las niñas desaparecidas hace 3 años. Ella había ido a comprar provisiones en julio y todo el pueblo estaba conmocionado por el suceso. Había búsquedas y rescates por todas partes. Helicópteros sobrevolaban la zona y voluntarios peinaban los bosques. Marsh se mantuvo al margen y observó desde la distancia. Había visto a la madre en las noticias, Susan Kovach, devastada, suplicando por información. El padre, Raymond, de pie a su lado, con la mirada perdida. Las niñas eran gemelas, de 12 años, Lily y Emma. Estaban acampando con su padre a unos 8 kilómetros de donde vivía Marsh, un lugar muy popular cerca de Blackwater Creek al que acudían las familias porque estaba bien cuidado y los guardabosques lo revisaban con regularidad. Según la historia, Raymond había ido a acercar el coche al campamento. Se avecinaba lluvia y quería recoger todo temprano. Había dejado a las niñas en la tienda durante unos 30 minutos. Cuando regresó, habían desaparecido. No había señales de lucha, ni notas, ni huellas que las alejaran del lugar. Era como si simplemente se hubieran desvanecido. La búsqueda se prolongó durante semanas, luego meses, y finalmente se fue apagando. No se encontraron los cuerpos, no había pruebas de juego sucio, no se pidió rescate. La conclusión oficial fue que se habían alejado y habían sucumbido a la exposición o se habían perdido en la vasta naturaleza salvaje. Los animales podrían haber dispersado los restos. Mary sentía pena por la familia, especialmente por la madre, pero se mantuvo al margen. No podía ayudarlos. La mayoría de los días ni siquiera podía ayudarse a sí misma. Había aprendido que la única manera de sobrevivir a su propia pérdida era no involucrarse en la de los demás. Era una dura realidad, pero era la suya. Ayer eso había cambiado. Estaba revisando sus trampas. Tenía una serie de trampas vivas para conejos y, ocasionalmente, urogallos, y había decidido pasar por la vieja cabaña de McCready. Jasper McCready había sido trampero en los años 40 y 50, y su cabaña llevaba abandonada desde los 70. Estaba situada en un hueco, rodeada de matorrales espesos y bosques secundarios, lejos de cualquier sendero mantenido. A Maris le gustaba revisarla unas 2 veces al año, solo para ver si alguien la había estado utilizando. A veces, los transeúntes encontraban estos viejos lugares y aunque a ella no le importaba lo que hiciera la gente, le gustaba saber quién se movía por su territorio. La cabaña se estaba cayendo a pedazos. El techo se había derrumbado por un lado, las ventanas habían desaparecido hacía tiempo y la puerta colgaba torcida de unas bisagras oxidadas. Las zarzamoras se habían apoderado del lugar, trepando por las paredes y cubriéndolo todo con sus espinosas enredaderas. Estaba inspeccionando el perímetro cuando vio un destello de color que no encajaba allí. Algo azul se había enganchado en la hiedra que envolvía una viga caída. Lo desenganchó con cuidado, con el corazón ya sabiéndolo antes de que su mente se diera cuenta. Una chaqueta de niño, tal vez de 10 o 12 años, de denim descolorido, con un parche de mariposa rosa en la manga. La tela estaba desgastada, pero no completamente podrida. Llevaba allí un tiempo, pero no décadas. La dio la vuelta entre sus manos y encontró la etiqueta dentro del cuello, escrita a mano con rotulador permanente. Emma K. Emma Kovac. Maris se quedó allí de pie durante mucho tiempo, sosteniendo la chaqueta, sintiendo su peso. Estaba a 8 kilómetros del lugar donde habían desaparecido las niñas, en lo profundo del bosque, donde probablemente habían buscado los equipos de rescate, pero donde podrían haber pasado por alto entre la densa maleza. Esto significaba algo. Esto lo cambiaba todo. Se llevó la chaqueta a casa, la dejó sobre la mesa y se quedó mirándola hasta que oscureció. Apenas había dormido, dándole vueltas a las posibilidades.
Si la chaqueta estaba allí, o bien las niñas habían llegado hasta allí por su cuenta, algo improbable para dos niñas de 12 años sin experiencia en la naturaleza, o bien alguien las había llevado allí, y si alguien las había llevado allí, eso significaba que habían sido secuestradas, significaba que podrían haber estado vivas, al menos durante un tiempo, significaba que la versión oficial era errónea. Maris terminó su café y volvió a mirar la chaqueta a la luz de la mañana. Sabía lo que debía hacer. Debía llevarla al sheriff, entregarla y dejar que ellos se encargaran. Pero también recordaba cómo habían manejado las autoridades el caso de Tommy. La condescendencia, la suposición de que había sido negligente, la forma en que la miraban como si hubiera matado a su propio hijo por descuido. Había cooperado plenamente, respondido a todas las preguntas, y había sido una de las peores experiencias de su vida, peor incluso que el dolor, porque había añadido la vergüenza al insoportable peso de la pérdida. No confiaba en ella, pero más que eso, algo en su pecho se había abierto cuando encontró esa chaqueta. Alguna puerta cerrada desde hacía mucho tiempo se había abierto y la luz estaba entrando. O tal vez la oscuridad estaba saliendo. No sabía cuál de las dos cosas era, pero sabía que no podía simplemente marcharse. Esas chicas tenían madres, padres, gente que las quería y que había pasado 3 años en el infierno particular de no saber nada. Si había alguna posibilidad de descubrir lo que había pasado, tenía que intentarlo solo durante un día o dos, se dijo a sí misma, solo para ver si había algo más. Después decidiría qué hacer a continuación. Maris se calzó las botas, unas pesadas botas de cuero. Se lo había propuesto 2 veces y había reunido su equipo. La chaqueta en una bolsa de plástico, la mochila con agua y cecina, prismáticos, un cuchillo, cerillas y un rollo de cinta naranja brillante de topógrafo para marcar. Revisó el rifle, decidió que era demasiado pesado para lo que iba a hacer y se llevó en su lugar el cuchillo de hoja fija. La mañana había llegado por completo, clara y fresca, perfecta para recorrer terreno. Cerró la cabaña con llave, aunque en realidad no era necesario, pero lo hacía por costumbre, y se dirigió de vuelta a la casa de los McCrae. El paseo le llevó 40 minutos a su ritmo constante, y aprovechó el tiempo para pensar en lo que sabía. La chaqueta era una prueba. ¿Pero de qué exactamente? Las chicas habían estado allí, o al menos una de ellas, ya que el estado de la tela sugería que habían pasado meses, o tal vez 1 o 2 años, pero ella no era una experta. ¿Estaban vivas? ¿Se habían ido por voluntad propia o las habían llevado? La vieja cabaña tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos amenazante, solo triste y olvidada. Se acercó lentamente, estudiando el terreno. El barro primaveral conservaba bien las huellas, pero no vio nada reciente, solo huellas de ciervos y lo que podrían haber sido de coyotes. Comenzó una búsqueda sistemática, trabajando en espiral desde donde había encontrado la chaqueta, buscando cualquier cosa inusual. Fue entonces cuando lo vio. A unos 6 metros de la cabaña, parcialmente oculto bajo una roca cubierta de musgo, una sola página doblada y redoblada, el papel grueso y dañado por el agua, pero lo suficientemente protegido como para seguir siendo legible. Maris la recogió con cuidado y la desdobló. La letra era de niño, las letras cuidadas y redondeadas. Se le cortó la respiración al leer la fecha en la parte superior, 29 de julio, 2 semanas después de la desaparición de las niñas. La entrada era breve, solo unas pocas líneas. Seguimos aquí. Dice que tenemos que estar callados. Emma llora por las noches, pero yo le digo que todo va a salir bien. Él trae comida. Dice que ahora estamos a salvo. Dice que alguien intentaba hacernos daño. Yo no lo entiendo. Solo quiero irme a casa. Maris lo leyó 3 veces, con las manos temblorosas. 2 semanas después de que estuvieran vivas, 2 semanas después de que todos dieran por hecho que estaban muertas, alguien las había mantenido allí. Alguien que les dijo que estaban en peligro, que les trajo comida, que las mantuvo escondidas mientras todo el pueblo las buscaba. Miró a su alrededor con nuevos ojos. Alguien había hecho esto. Alguien había secuestrado a estos niños y los había retenido aquí. La pregunta era si los estaba protegiendo o haciéndoles daño, y si esas 2 cosas podían ser, de alguna manera, lo mismo. Maris se sentó en un tronco caído, con la página del diario aún en sus manos. Su mente iba a toda velocidad, tratando de entender lo que esto significaba. La búsqueda oficial había durado 6 semanas, con el mayor esfuerzo en las 2 primeras. Para el 29 de julio,
Cuando se escribió esta entrada, la búsqueda se había reducido significativamente. La mayoría de los voluntarios se habían ido a casa. La teoría predominante era que las niñas habían muerto en el primer o segundo día, que sus cuerpos estaban en algún lugar de la vasta naturaleza, posiblemente arrastrados por animales u ocultos en alguna grieta o barranco. Pero esta página demostraba lo contrario. Al menos una de ellas, la entrada no estaba firmada, pero la referencia a Emma llorando sugería que era Lily quien había escrito. Había estado viva y lo suficientemente consciente como para llevar un diario. Y lo más inquietante era que habían estado con alguien, alguien que les había traído comida, alguien que les había dicho que las estaba protegiendo de una amenaza sin nombre. Maris volvió a mirar la página, estudiando cada detalle. El papel era papel rayado normal, del tipo que usaban los niños en la escuela. La tinta era azul de bolígrafo, ligeramente manchada en los lugares donde había entrado en contacto con el agua, pero aún legible. La letra mostraba tensión. Algunas letras estaban más marcadas que otras. Las líneas no eran del todo rectas. Era la escritura de una niña asustada que intentaba dar sentido a algo incomprensible. Dobló cuidadosamente la página y la guardó en su bolsillo. Luego reanudó la búsqueda con renovada urgencia. Si había una página, podría haber otras. Trabajó metódicamente, revisando debajo de las rocas, en las grietas de las paredes caídas de la cabaña, en cualquier lugar donde algo pequeño pudiera haber sido escondido o arrastrado por el viento. Pasó una hora sin encontrar nada, luego otra. El sol subió más alto, calentando el aire, y Maris se quitó la capa exterior. Estaba a punto de ampliar su radio de búsqueda cuando algo le llamó la atención cerca de un grupo de alisos jóvenes, un fino trozo de cuerda atado entre dos árboles jóvenes a la altura de las rodillas. Parecía parte de una trampa, pero cuando lo examinó más de cerca, se dio cuenta de que estaba colocado deliberadamente a través de lo que parecía un tenue sendero entre la maleza, un cable trampa o más bien algún tipo de marcador. Maris siguió el sendero, avanzando lentamente y mirando dónde pisaba. El camino era estrecho, apenas visible, del tipo que se forma por el uso habitual y no por un desbroce deliberado. Alguien había recorrido esta ruta muchas veces, lo suficiente como para desgastar la vegetación, pero no tanto como para que resultara obvio. El sendero se alejaba de la cabaña de los McCready y se dirigía hacia el noreste a través de un denso bosque. Después de unos 200 metros, desembocaba en un pequeño claro que nunca había visto antes, protegido por un círculo de cedros centenarios. En el centro del claro, casi invisible hasta que se estaba justo encima, había un refugio improvisado. Ramas entrelazadas y cubiertas de corteza y musgo, construidas a ras de suelo. Maris se acercó con cautela. El refugio estaba vacío, pero era evidente que había sido utilizado. En su interior encontró pruebas de que alguien había vivido allí. Un círculo de piedras de río cuidadosamente construido para minimizar el humo. Un rudimentario armazón de cama hecho con ramas y una hendidura en el suelo donde alguien había dormido. Y lo más revelador, una serie de estacas de madera talladas clavadas en el suelo en línea, como marcadores o un calendario. Las contó. 43 estacas, 43 días. Alguien había permanecido allí durante al menos 43 días, marcando el tiempo. El refugio denotaba habilidad. Quienquiera que lo hubiera construido sabía cómo vivir en el bosque, cómo permanecer oculto, cómo sobrevivir. No era obra de un aficionado. Se trataba de alguien que entendía la naturaleza salvaje y la vivía en profundidad. Cerca del círculo de piedras, encontró algo más. Una pequeña trampa para animales, bien hecha y funcional. El alambre era relativamente nuevo, tal vez de unos pocos años como mucho. Junto a él yacían los huesos limpios de lo que parecía un conejo. Alguien había estado cazando comida aquí, cocinándola, sobreviviendo. ¿Habían estado las niñas aquí? ¿Las habían mantenido en este refugio mientras todo el pueblo las buscaba? La idea le daba náusea. 2 niñas de 12 años, aterrorizadas y confundidas, retenidas en el bosque por alguien que pensaba que las estaba protegiendo o que decía hacerlo. Maris se sentó sobre sus talones, pensando que la línea temporal comenzaba a tomar forma. Las niñas desaparecieron el 15 de julio. 2 semanas después, una de ellas escribió esa entrada del diario en la cabaña de McCready. Las 43 estacas sugerían que alguien había permanecido en este refugio durante al menos 6 semanas. ¿Las habían trasladado de un lugar a otro?
¿La persona que las retenía estaba preocupada porque los buscadores se acercaran demasiado? Examinó el claro con más atención, buscando cualquier otra cosa que pudiera revelar la historia. En la base de uno de los cedros, encontró unas iniciales talladas en la corteza. BK. El grabado era lo suficientemente antiguo como para que la corteza hubiera comenzado a curarse a su alrededor, pero no tan antiguo como para que se hubiera desvanecido por completo, tal vez 3 o 4 años. BK, el apellido de la niña era Kovash. ¿Podría ser un pariente? El nombre del padre era Raymond. Maris intentó recordar si Ben había mencionado a algún otro miembro de la familia, pero su memoria era difusa. En aquel momento solo había escuchado a medias los chismes del pueblo, intentando no involucrarse. Necesitaba saber más sobre la familia, sobre quién podría haber hecho esto, pero era reacia a hacer demasiadas preguntas en el pueblo. La gente querría saber por qué estaba interesada y ella no estaba preparada para dar explicaciones. Todavía no. No hasta que entendiera mejor lo que había encontrado. Maris sacó su cinta métrica y marcó el sendero que conducía al claro, atando pequeños trozos a la altura de los ojos en las ramas cada 20 metros aproximadamente. Tendría que volver a encontrar este lugar y, aunque se orientaba mejor que la mayoría en el bosque, era fácil perder el rumbo en una zona tan densa, donde todos los árboles se parecían entre sí. Pasó otra hora registrando la zona, pero no encontró nada más significativo. El refugio llevaba abandonado un tiempo. El musgo crecía en el techo de corteza y se habían acumulado hojas en el interior. Quienquiera que hubiera estado allí hacía tiempo que se había marchado. Mientras se preparaba para marcharse, se le ocurrió algo. Si alguien había mantenido a las niñas allí durante más de un mes, habría necesitado suministros, comida más allá de lo que se podía cazar, recipientes de agua, mantas, artículos de primera necesidad. No se podía mantener con vida a 2 niñas en el bosque durante 6 semanas sin nada, lo que significaba que alguien había estado yendo y viniendo a la civilización, comprando provisiones y trayéndolas. Alguien de Birch Hollow. La comprensión se apoderó de ella como un jarro de agua fría. No se trataba de un extraño de paso, era alguien de la zona, alguien que conocía esos bosques, alguien que podía moverse entre la ciudad y la naturaleza sin llamar la atención, alguien que podría seguir allí, viviendo entre las personas que habían buscado a esas niñas, llevando consigo el secreto de lo que había hecho. Maris miró hacia el claro una vez más, grabando cada detalle en su memoria. Luego se dirigió a casa, moviéndose rápidamente, con la mente ocupada en lo que sabía y lo que necesitaba averiguar. Las niñas habían sido secuestradas. Alguien que sabía cómo sobrevivir en la naturaleza las había mantenido con vida, al menos durante un tiempo. Esa persona las había trasladado de un lugar a otro, adelantándose a los que las buscaban. La entrada del diario sugería que él les había dicho que estaban en peligro, que las estaba protegiendo. ¿Pero protegiéndolas de qué? ¿O de quién? Y la pregunta más importante, la que le oprimía el pecho y le hacía temblar las manos. ¿Dónde estaban ahora Lily y Emma Kovach? Cuando Maris llegó a su cabaña, el sol ya había pasado su punto más alto. Estaba cansada, hambrienta y abrumada por lo que había descubierto. Preparó una comida sencilla, pan y queso, una manzana de sus reservas de invierno que empezaba a arrugarse, pero que aún estaba buena, y se sentó a la mesa con la página del diario delante. Había pasado 30 años tratando de escapar del dolor de perder a una hija. Había construido muros físicos y emocionales para mantener al mundo a raya. Se había convencido a sí misma de que el aislamiento era la supervivencia, que preocuparse por cualquier cosa más allá de sus necesidades inmediatas la destruiría. Pero esos muros se estaban resquebrajando ahora. Podía sentir cómo cedían, porque en algún lugar de todo esto había una verdad que necesitaba ser descubierta y 2 niñas que merecían algo mejor que ser olvidadas. Pensó en Susan Kovach, la madre, que llevaba 3 años sin respuestas. Pensó en su propio hijo, Tommy, y en cómo daría cualquier cosa por recuperarlo, por tener siquiera la posibilidad de encontrarlo con vida. No podía devolverle a Susan a sus hijas, ni siquiera sabía si estaban vivas, pero podía averiguar qué había pasado. Podía darle a la madre al menos eso, la verdad, fuera cual fuera, por terrible que fuera. Maris sacó un cuaderno y empezó a escribir todo lo que sabía, creando una línea temporal y enumerando las preguntas que necesitaban respuesta. Mañana volvería a la ciudad. Hablaría con Ben con cuidado y empezaría a recabar información sobre la familia Kovach. Averiguaría quién era BK
¿Y por qué esas iniciales estaban grabadas en un árbol cerca de un refugio donde alguien había escondido a dos niños desaparecidos? La chaqueta yacía sobre la mesa junto a sus notas, un pequeño recordatorio azul de que algunas historias no terminan cuando dejamos de buscarlas. Simplemente esperan, silenciosas y pacientes, a que alguien las vuelva a encontrar. Maris se despertó temprano otra vez, con el cuerpo entumecido por la caminata del día anterior. Estaba en buena forma para su edad, pero buscar durante horas en un terreno accidentado había pasado factura. Se estiró con cuidado, preparó café y revisó las notas que había escrito la noche anterior. Las preguntas superaban con creces a las respuestas, pero al menos ahora tenía un marco de trabajo. Decidió pasar un día más buscando antes de ir a la ciudad. Si iba a hacer preguntas sobre la familia Kovach, primero necesitaba saber todo lo posible. La información fluía más libremente cuando ya se entendía el contexto, cuando se podían hacer las preguntas adecuadas en lugar de andar a tientas en la oscuridad. Esta vez trajo más provisiones, agua extra, comida para el día y su cámara para documentar cualquier cosa que encontrara. La mañana estaba nublada y amenazaba lluvia, pero Maris había pasado suficiente tiempo en esos bosques como para que el tiempo no le preocupara mucho. Te mojabas y te secabas. Así funcionaba. Regresó al claro donde estaba el refugio, utilizando sus marcadores de cinta métrica para encontrar el camino. A la luz del día, con tiempo para examinar realmente el espacio, se fijó en detalles que antes se le habían escapado. El refugio había sido cuidadosamente colocado para que fuera invisible desde arriba. Los helicópteros de búsqueda lo habrían pasado por alto. El anillo para el fuego estaba diseñado para dispersar el humo, y el claro era lo suficientemente pequeño como para que no se viera como una abertura evidente en la copa de los árboles. Quienquiera que lo hubiera construido, conocía las técnicas de búsqueda y rescate. Sabía cómo funcionaban los helicópteros, cómo se podían utilizar las imágenes térmicas y cómo se movían los equipos terrestres por el terreno. No se trataba de un escondite afortunado, era un escondite deliberado y bien informado. Maris comenzó a buscar en círculos más amplios alrededor del claro, buscando cualquier rastro que se alejara de él. Encontró 3 caminos diferentes, cada uno en una dirección distinta. Uno conducía de vuelta a la cabaña McCready, el segundo se dirigía hacia un pequeño arroyo que ella sabía que era una fuente de agua fiable. El tercero se adentraba en la naturaleza, lejos de cualquier sendero mantenido o punto de referencia conocido. Primero siguió el camino del arroyo, avanzando lentamente y atenta a cualquier cosa inusual. Después de unos 10 minutos caminando, encontró otra trampa de lazo. Esta estaba colocada junto a lo que parecía una madriguera de conejo. La trampa era vieja. El alambre estaba oxidado y el mecanismo de disparo atascado, pero la artesanía era evidente. Quienquiera que la hubiera colocado entendía el comportamiento de los animales y sabía cómo construir una trampa eficaz con materiales mínimos. La trampa le recordó a una que había visto en viejos libros sobre supervivencia en la naturaleza, el tipo de conocimiento que ya no era común. La mayoría de la gente compraba sus trampas en las tiendas o no las utilizaba en absoluto. Se trataba de una artesanía tradicional, transmitida de generación en generación, o aprendida de alguien que realmente conocía las antiguas costumbres. Continuó por el arroyo y encontró un lugar donde la orilla había sido cuidadosamente excavada para crear un pequeño estanque para recoger agua. Se habían dispuesto piedras para filtrar los sedimentos y había marcas en el barro que podrían haber sido de recipientes, jarras o cubos colocados repetidamente en los mismos lugares. Una vez más, esto demostraba conocimiento y planificación. Alguien había estado viviendo aquí con cierto grado de comodidad y sostenibilidad. Maris tomó fotografías de todo con su vieja cámara analógica. No confiaba en los dispositivos digitales. Le parecían demasiado frágiles, demasiado dependientes de baterías y componentes electrónicos que podían fallar. La película era sencilla y fiable. Tendría que revelar el carrete en la ciudad, pero eso era un problema para más adelante. Siguió el tercer sendero, el que se adentraba más en la naturaleza. Este camino era menos claro que los demás, menos frecuentado o más cuidadosamente oculto. Serpenteaba a través de una densa maleza, cruzaba una pendiente rocosa, donde seguirlo se hacía casi imposible, y luego se reanudaba al otro lado, en un bosquecillo de viejas cicutas. Los árboles aquí eran enormes, con troncos de más de 1 metro de diámetro, y una copa tan densa que apenas llegaba la luz al suelo del bosque.
Era un lugar oscuro y silencioso, de esos que parecen antiguos y vigilantes. Maurice avanzaba con cuidado, consciente de lo fácil que era desorientarse en un terreno como este. Después de casi una hora de difícil travesía, se encontró al borde de un barranco escarpado. El agua corría en algún lugar debajo, fuera de su vista. El sendero parecía terminar aquí, o más bien descendía por una pendiente empinada y traicionera que requería ambas manos y mucho valor. Estudió la pendiente, buscando señales de que alguien hubiera bajado por ella. Al principio no vio nada, pero luego se fijó en un patrón. Pequeños árboles que habían sido agarrados repetidamente, con la corteza desgastada en zonas del tamaño de una mano. Alguien los había utilizado como asideros para subir y bajar por esta pendiente tantas veces que había dejado marcas. Maurice consideró seguir el camino hacia abajo, pero decidió no hacerlo. El descenso parecía peligroso y ella estaba sola. Si se caía y se lesionaba allí, nadie la encontraría en días o semanas. Tenía que actuar con inteligencia. En lugar de eso, avanzó con cuidado por el borde del barranco, buscando una ruta más fácil para bajar o alguna pista sobre lo que había en el fondo. Después de unos 20 minutos, encontró un lugar donde la pared del barranco se había derrumbado parcialmente, creando un camino accidentado pero transitable hasta el fondo. Lo recorrió lentamente, probando cada punto de apoyo antes de apoyar su peso. Las rocas sueltas se deslizaban bajo sus botas y 2 veces tuvo que detenerse y reconsiderar su ruta, pero finalmente llegó al fondo, jadeando pero ilesa. El fondo del barranco era estrecho, de unos 4,5 metros de ancho, con un arroyo rápido y frío corriendo por el centro. Las paredes se elevaban abruptamente a ambos lados, y la luz era tenue a pesar de ser mediodía. Entendió por qué alguien podría elegir este lugar. Estaba oculto de forma natural, protegido de las inclemencias del tiempo, y el sonido del arroyo enmascararía cualquier ruido. Comenzó a buscar metódicamente y encontró lo que buscaba a unos 50 metros río abajo. Otro campamento, este con un aspecto más permanente que el refugio. Alguien había construido un cobertizo contra la pared del barranco, utilizando troncos y ramas caídos para crear una estructura que protegiera de la lluvia y proporcionara una protección auténtica. Delante había un círculo de piedras para hacer fuego, más grande y mejor construido, con las piedras ennegrecidas por el uso repetido. Pero lo que más le llamó la atención fueron los restos esparcidos por el lugar. Latas que alguna vez habían contenido comida, botellas de agua de plástico, una lona rota y, lo más significativo, un zapato de niño. Solo uno, pequeño y embarrado, con los cordones aún atados. Maurice lo recogió con cuidado, con el corazón encogido. Era una zapatilla de niña, morada con detalles en rosa, de un tamaño que le valdría a una niña de 12 años. Registró la zona más a fondo y encontró otros objetos. Un cepillo enredado con un largo cabello rubio, un trozo de tela roto que podría ser de una camisa, y debajo de un montón de agujas de pino, medio oculta y fácil de pasar por alto, otra estaca de madera tallada. Alguien había vivido aquí con las niñas. Aquí era donde las habían llevado después de que el refugio inicial se adentrara más en el bosque a medida que se intensificaba la búsqueda. ¿Cuánto tiempo habían permanecido aquí? Los restos sugerían que al menos varias semanas, quizá más. Maurice se sentó en un tronco, con las zapatillas aún en la mano, e intentó imaginar cómo habría sido. 2 niñas pequeñas sacadas de su campamento, a las que se les dijo que estaban en peligro, retenidas en el bosque por alguien que decía protegerlas. ¿Le habían creído? ¿Habían intentado escapar? La entrada del diario mencionaba llanto, confusión, un deseo desesperado de volver a casa. Pensó en el miedo que debían de haber sentido, en su desconcierto. A los 12 años se tiene la edad suficiente para comprender el peligro, pero no para procesar completamente la traición de un adulto. Querías creer que los adultos sabían lo que hacían, que había alguna razón para la pesadilla que estabas viviendo. El zapato le parecía increíblemente ligero en las manos. Lo dejó con cuidado, como si fuera frágil, como si pudiera romperse. Luego continuó buscando, documentando todo lo que encontraba, construyendo una imagen más completa de lo que había sucedido en ese bosque 3 años atrás. Cuando salió del barranco, la tarde se estaba acabando y ella estaba agotada. Había encontrado más preguntas que respuestas, pero las preguntas eran cada vez más específicas, más concretas. Ahora sabía que las niñas habían sido trasladadas al menos a 3 lugares: la cabaña de los McCreary, el claro protegido
y el campamento del barranco. Sabía que su captor tenía habilidades para la vida en la naturaleza y conocimientos sobre técnicas de búsqueda. Sabía que las había mantenido con vida durante semanas como mínimo. Y sabía, basándose en los campamentos abandonados y las pertenencias esparcidas, que algo había cambiado. Algo había puesto fin al patrón de ocultación cuidadosa y acampada sostenible. O bien las niñas habían sido trasladadas de nuevo a algún lugar que aún no había encontrado, o bien había ocurrido algo peor. Maris se dirigió a casa cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Mañana iría al pueblo y hablaría con Ben. Necesitaba nombres, antecedentes, conexiones. Necesitaba saber quién era B.K. y si esa persona seguía en Birch Hollow, caminando libremente mientras dos familias vivían con preguntas sin respuesta. El trayecto hasta Birch Hollow duraba 30 minutos por la vieja carretera forestal. La camioneta de Maris traqueteaba sobre los baches y los surcos. No iba al pueblo con la frecuencia suficiente como para justificar el mantenimiento de la carretera, y el condado, desde luego, no iba a hacerlo. La camioneta era una Ford de 1987, más vieja que los hijos de algunas personas, pero funcionaba bien y ella misma podía arreglar la mayoría de los problemas con herramientas básicas y paciencia. El pueblo tenía el mismo aspecto de siempre: una única calle principal con una tienda, un restaurante, una oficina de correos que también hacía las veces de parada de autobús y unas cuantas casas dispersas alrededor del centro. El viejo aserradero permanecía en silencio a las afueras del pueblo, cerrado desde hacía 10 años, cuando se marchó la última de las grandes empresas madereras. La mayoría de los jóvenes se habían ido después de eso, en busca de trabajo a pueblos y ciudades más grandes. Los que se quedaron eran veteranos como Ben, gente que prefería arreglárselas como pudiera antes que abandonar el lugar que siempre habían conocido. Maris aparcó delante de la tienda y se quedó sentada un momento, recomponiéndose. Ya no le gustaba estar rodeada de gente, ni siquiera de personas en las que confiaba. Le costaba mantener conversaciones, parecer normal, no dejar que los años de soledad se notaran demasiado en su comportamiento. Pero era necesario, así que lo hacía. Ben estaba detrás del mostrador cuando ella entró, leyendo el periódico con las gafas torcidas en la nariz. Levantó la vista y sonrió, con auténtico placer en su rostro curtido. Maris Gannett 2 veces en un mes. ¿Debería preocuparme? Quizá deberías sentirte halagado, dijo ella, esbozando una pequeña sonrisa a cambio. Aceptaré lo que pueda conseguir. Café, por favor. Él sirvió de la cafetera que mantenía caliente todo el día. Le entregó la taza y esperó. Ben entendía el silencio. Sabía cuándo dejarlo prolongarse y cuándo llenarlo. Maris apreciaba eso de él más de lo que podía expresar con palabras. Bebió un sorbo de café, no tan bueno como el que preparaba en casa, pero caliente y fuerte, y trató de pensar cómo empezar. He estado pensando en esas niñas, dijo finalmente. Las gemelas Kovach. La expresión de Ben cambió. Se volvió más cautelosa. Fue una época difícil. Todavía lo es para algunas personas. La madre sigue viviendo aquí. Susan, sí, está en Elm Street, en la misma casa en la que vivían antes. Nunca se marchó, nunca se volvió a casar. Supongo que algunas personas no pueden superar las cosas. Y el padre, Raymond, se mudó quizá un año después de lo que pasó. La gente decía que no pudo soportarlo más. El matrimonio se rompió muy rápido. No puedo imaginar lo que supone para 2 personas perder a sus hijos de esa manera. Maris asintió, pensando en el fracaso de su propio matrimonio. ¿Tenía familia aquí? Raymond. Ben se sirvió más café, tomándose su tiempo. Tenía un hermano, Vincent, unos años mayor que él. Por lo que yo entendí, no eran muy cercanos. Vincent siempre fue un poco raro. Vivía en algún lugar de las colinas. Era muy reservado. Vincent Kovach, dijo Maris, sintiendo que las piezas encajaban. Vika, eso es. ¿Por qué ese interés repentino? Solo estaba pensando, eso es todo. Cuando te haces mayor y vives solo, la mente divaga. Ben la estudió con unos ojos que habían visto 74 años de naturaleza humana. Tu mente no divaga, Mars. Es una de las más agudas que he conocido. Si me preguntas por esto, es por algo. Ella le devolvió la mirada, sopesando cuánto decir. Quizá, pero aún no estoy preparada para hablar de ello. Primero necesito entender algunas cosas. Me parece justo, pero ten cuidado. Toda esa situación hizo daño a mucha gente y algunas heridas no cicatrizan bien. Removerlas puede empeorar las cosas. Lo sé. Háblame de Vincent. Ben se sentó en su taburete,
que crujió bajo su peso. Vincent tenía unos 50 años cuando desaparecieron las chicas, así que ahora tendría unos 53. Nunca se casó, no tuvo hijos. Hacía trabajos ocasionales por la ciudad cuando necesitaba dinero. Hacía trabajos de mantenimiento, sobre todo reparaciones y algo de construcción. Era hábil con las manos, sabía de carpintería y mecánica, pero era extraño en su forma de ser. No hablaba mucho, a veces se limitaba a mirarte sin decir nada. ¿Conocía a las chicas? Supongo que sí, ya que era su tío, pero nunca los vi juntos. Por lo que he oído, Raymond y Vincent no se llevaban bien. Algún viejo asunto familiar, una disputa por la herencia o algo así. Pero eso podría ser solo un rumor. ¿Dónde vive Vincent? En algún lugar del Bosque Nacional, creo. Venía al pueblo cada pocas semanas a por provisiones, pero no creo que nadie supiera su ubicación exacta. Lo interrogaron cuando desaparecieron las chicas. Por supuesto, el sheriff habló con él durante horas y tenía una coartada. Dijo que estaba trabajando en una cabaña que estaba construyendo más allá de Miller's Ridge. El sheriff lo comprobó. Encontró la cabaña en construcción tal y como dijo Vincent. No había pruebas que lo relacionaran con la desaparición. Maris bebió su café pensando que una coartada podía ser falsa, especialmente si se conocía bien el terreno. ¿Sigue por aquí? No lo he visto en unos 2 años. Puede que se haya mudado, o puede que simplemente se mantenga alejado del pueblo. La gente así a veces se vuelve más solitaria con la edad. ¿Y el sheriff que llevó el caso? Marcus Briggs. Dirigió la investigación, coordinó todas las labores de búsqueda, hizo todo lo que pudo por lo que vi, pero dimitió unos 6 meses después de que se suspendiera la búsqueda. Dijo que quería jubilarse anticipadamente, pero la gente pensó que era porque el caso le había destrozado. Se lo tomó muy mal cuando no encontraron a esas chicas. ¿Dónde está ahora? Tiene una casa más allá de la interestatal, a unos 30 kilómetros de aquí. Vive solo, casi siempre solo. Lo veo de vez en cuando. Viene a comprar provisiones. Bebe demasiado, creo, pero eso es asunto suyo. Marsh archivó toda esta información y se formó una imagen mental. ¿Puedo ver la cobertura periodística de cuando ocurrió? ¿Todavía tiene esos periódicos? Probablemente estén en la trastienda, en algún sitio. Guardo los de varios años. Deme un minuto. Ben desapareció por una puerta detrás del mostrador. Maris le oyó mover cajas y murmurar para sí mismo. Miró a su alrededor. Los mismos productos en la misma disposición que había visto durante décadas. Había algo reconfortante en esa consistencia, aunque también denotaba estancamiento. Ben regresó con una caja de cartón llena de periódicos. 3 meses de cobertura, desde la desaparición hasta que suspendieron oficialmente la búsqueda. Puedes echarles un vistazo aquí si quieres. Solo tienes que devolverlos cuando hayas terminado. Gracias, Ben. Maris, sea lo que estés investigando, ten cuidado. Si Vincent está involucrado de alguna manera y tú empiezas a husmear, podría ser peligroso. Y si no está involucrado y te equivocas, podrías hacer daño a gente sin motivo. Lo sé, estoy siendo cautelosa. ¿Y tú? Porque ser cauteloso sería llevar lo que hayas encontrado al departamento del sheriff y dejar que ellos se encarguen. Ella no respondió. Simplemente sacó el primer periódico de la caja y empezó a leer. Ben suspiró, pero no insistió. Volvió a su propio periódico y se sentaron en un silencio agradable mientras Maris leía la cobertura. La portada del 16 de julio mostraba una foto de las niñas Lily y Emma, gemelas idénticas con cabello rubio y sonrisas brillantes, de pie juntas con los brazos alrededor una de la otra. El titular decía, Gemelas desaparecidas en el Bosque Nacional. El artículo exponía los hechos básicos. Acampada con su padre, desaparecidas cuando él regresó de mover el coche. Se inició una búsqueda inmediata. Las ediciones posteriores siguieron el progreso de la búsqueda. Cientos de voluntarios, helicópteros con cámaras térmicas, perros de búsqueda, la madre de las niñas suplicando entre lágrimas, Raymond a su lado, con aspecto devastado. Y, a lo largo de todo ello, citas del sheriff Briggs prometiendo que encontrarían a las niñas. No se darían por vencidos. Se estaban utilizando todos los recursos, pero a medida que pasaban las semanas, la cobertura cambió de tono. La esperanza dio paso a una determinación sombría y luego a una triste aceptación. En septiembre, los artículos trataban sobre los servicios funerarios y el apoyo psicológico, sobre una comunidad que intentaba seguir adelante mientras soportaba una pérdida indescriptible. Maris encontró un artículo que mencionaba específicamente a Vincent. Era breve,
Solo señalaba que había sido interrogado como parte de la investigación a todos los miembros de la familia y que se le había descartado como implicado. No había detalles sobre la coartada, ni citas directas, solo un párrafo escondido en un artículo más largo sobre los procedimientos de investigación. También encontró una fotografía de la búsqueda original, una toma amplia de voluntarios reunidos en una zona de concentración. Estudió cuidadosamente los rostros, buscando a Vincent. Le llevó varios minutos, pero lo encontró de pie en el extremo del grupo, parcialmente de espaldas a la cámara, una figura alta y delgada con barba y una gorra de béisbol calada. Algo en su postura le pareció extraño, aunque no sabía muy bien por qué. Todos los demás miraban hacia adentro, concentrados en los organizadores que daban instrucciones. Vincent miraba hacia el bosque. ¿Hacia dónde? Se dio cuenta con un escalofrío de que la cabaña McCready. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó Ben. Quizás. ¿Me prestas esta foto? La devolveré. Coge lo que necesites. Solo recuerda lo que te dije sobre tener cuidado. Mars arrancó con cuidado la página con la fotografía, la dobló y la guardó en el bolsillo de su chaqueta junto con la página del diario que había encontrado. Estaba creando un expediente, pruebas físicas que tal vez tendría que mostrar a alguien oficial, pero aún no. No hasta que entendiera más. Una pregunta más, dijo. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Raymond, el padre? Ben frunció el ceño. Creo que se mudó a Portland, o quizá a Seattle, a algún lugar de la costa. ¿Por qué? Solo por ser minuciosa. Eso es todo. Marius, hagas lo que hagas, piensa bien si de verdad quieres seguir por este camino. Algunas verdades no ayudan a nadie, y algunas verdades son lo único que puede ayudar, respondió ella. Terminó su café, le dio las gracias a Ben por su ayuda y se dirigió a su camioneta. La fotografía le pesaba en el bolsillo, aunque no pesaba casi nada. Se sentó en el asiento del conductor durante un largo rato, mirando la calle tranquila, la ciudad normal y corriente que seguía con su actividad habitual. En algún lugar de todo esto estaba la respuesta a lo que les había pasado a Lily y Emma Kovach. En algún lugar, Vincent era culpable o inocente, y Marcus Briggs sabía más de lo que había dicho o era exactamente lo que parecía, un buen hombre destrozado por un caso imposible. Maris arrancó la camioneta y se dirigió a casa. Mañana empezaría a buscar la cabaña de Vincent, la que había estado construyendo hacía 3 años, la que le había proporcionado su coartada, porque tenía la sensación de que, si encontraba esa cabaña, podría encontrar algo más que respuestas sobre dónde había estado él. También podría encontrar respuestas sobre dónde habían estado las chicas. Miller's Ridge era un territorio accidentado, incluso para los estándares de las montañas. La cordillera se extendía de norte a sur a lo largo de unos 3 kilómetros, con laderas empinadas al este y ligeramente más graduales al oeste. Era tan remota que la mayoría de los excursionistas la evitaban, y los pocos senderos que la atravesaban estaban mal mantenidos y eran difíciles de seguir. Si Vincent quería privacidad, este era el lugar ideal para encontrarla. Mars estudió su mapa dibujado a mano, tratando de delimitar dónde alguien podría construir una cabaña en esta zona. Se necesitaba un terreno relativamente llano, acceso al agua, madera para la construcción y, a ser posible, orientación al sur para tener calor y luz. Marcó 3 posibles ubicaciones en su mapa y luego comenzó la larga caminata. La primera ubicación estaba literalmente arrasada. Un arroyo estacional se había desbordado en algún momento, arrastrando la capa superior del suelo y dejando solo rocas y escombros. Nadie construiría aquí. El segundo lugar parecía prometedor, un pequeño banco de terreno llano con buenos árboles y un manantial. Pero cuando lo examinó con cuidado, no encontró ningún indicio de actividad humana. Tardó 4 horas en llegar al tercer lugar, subiendo sin descanso por un bosque denso, cruzando 2 crestas y descendiendo finalmente a un valle escondido en el lado este de la cresta de Miller. Y allí estaba, una cabaña escondida entre los árboles, construida con madera local y que mostraba una gran destreza artesanal. Era una estructura sencilla, de unos 6 metros por 4,5, con un techo inclinado para que se deslizara la nieve, una chimenea de piedra y ventanas situadas para captar la luz del sur. La cabaña parecía terminada, o casi, con revestimiento desgastado y una puerta que colgaba recta de sus bisagras. Maris se acercó con cautela, atenta a cualquier señal de que hubiera alguien en casa. El lugar parecía vacío.
con ese silencio particular que se produce cuando un edificio lleva tiempo desocupado. Aún así, fue cautelosa. Primero rodeó la cabaña, observando el suelo, los alrededores, cualquier cosa que pudiera indicarle quién vivía allí y cuándo habían estado allí por última vez. La zona alrededor de la cabaña había sido despejada lo suficiente como para evitar el riesgo de incendio, con la maleza cortada y los árboles muertos retirados. A un lado había un cobertizo para leña, parcialmente lleno de troncos cortados. Delante de la cabaña había un círculo de piedras, cuidadosamente dispuestas para hacer fuego. Todo indicaba que se trataba de alguien que sabía lo que hacía, que entendía cómo vivir de forma sostenible en un lugar como este. Encontró las aves talladas casi de inmediato, pequeñas figuras de madera colgadas de las ramas alrededor del perímetro, tal vez una docena. Cada una era diferente, pero claramente hecha por la misma mano. La mayoría eran petirrojos, aunque vio un arrendajo y lo que podría haber sido un gorrión. La talla era detallada, lo que demostraba una gran habilidad y paciencia. No se trataba de proyectos de tallado toscos, eran obras de arte. Maris recordó las iniciales talladas en el árbol cerca del refugio. V.K. Vincent Kovach. Este tenía que ser su lugar. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era sencilla. Maris dudó solo un momento antes de usar su cuchillo para manipular el mecanismo. Era una intrusión, posiblemente una manipulación de pruebas, sin duda ilegal, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, y algo le decía que, cualesquiera que fueran las respuestas, algunas de ellas estaban allí. El interior de la cabaña era oscuro. Una ventana en cada pared proporcionaba luz. Estaba ordenada, casi obsesivamente organizada. Una cama en una esquina, una pequeña mesa y una silla en otra. Estantes empotrados en las paredes con provisiones. Una estufa de leña para calentar y cocinar con una pila de leña. Todo lo necesario para una vida básica. Nada superfluo. Mary se movió con cuidado, tratando de no alterar nada mientras buscaba. Las provisiones de los estantes eran interesantes. Conservas, legumbres secas, arroz, harina, azúcar. Suficiente para unos 6 meses si se era prudente. Pero algunas latas tenían polvo, y cuando comprobó las fechas, descubrió que habían caducado hacía un año. Nadie había mantenido estas reservas recientemente. Sobre la mesa había un calendario de hacía 2 años con varios días marcados a lápiz. Estudió las marcas tratando de encontrar un patrón. Algunos días tenían una X, otros tenían marcas de verificación, otros tenían pequeñas anotaciones que no podía leer. Parecía que alguien estaba llevando un registro de algo. Quizás viajes a la ciudad, quizás horarios de trabajo, quizás algo completamente diferente. Encontró ropa colgada en perchas, ropa de hombre, gastada y práctica, botas de trabajo junto a la puerta, un abrigo grueso, guantes. En un pequeño baúl a los pies de la cama, encontró más objetos personales, fotografías, cartas, algunos libros. Examinó las fotografías con atención. Una mostraba a 2 niños, de unos 8 y 10 años, de pie delante de una vieja granja. Eran hermanos. Claramente tenían los mismos rasgos, la misma postura. El mayor tenía la mano sobre el hombro del menor, en actitud protectora. Le dio la vuelta y encontró una inscripción en el reverso. Vincent y Raymond, 1981. Otra fotografía mostraba a los mismos 2 niños ya adolescentes, pero la dinámica había cambiado. Ahora estaban separados, sin tocarse, con expresiones cautelosas. Algo había sucedido entre la infancia y la adolescencia. Alguna ruptura que se reflejaba en su lenguaje corporal. La fotografía más reciente mostraba a Raymond de adulto con su esposa y sus hijas gemelas. Parecían felices. Las niñas debían de tener unos 10 años en la foto. Sus sonrisas eran sinceras. Pero Vincent no aparecía en la foto. Quienquiera que la hubiera tomado, lo había recortado o nunca lo había incluido. Maris también encontró cartas en el baúl, la mayoría antiguas, de su madre, a juzgar por el saludo, querido Vincent, y el tono maternal. Pero una carta era diferente, más reciente, escrita con letra de hombre. La leyó con atención. Vincent, sé que no hemos hablado en años y sé que me culpas por lo que pasó con la granja, pero necesito tu ayuda. Susan amenaza con llevarse a las niñas y mudarse a California. Habla de divorcio, de custodia. No puedo dejar que se lleve a mis hijas. Sé que conoces estas montañas mejor que nadie. Sé que podrías ayudar si quisieras. Su familia, Vincent, tus sobrinas. Por favor, piénsalo, Raymond. La carta estaba fechada el 10 de julio,
5 días antes de que las niñas desaparecieran. Maris la leyó de nuevo, con las manos ligeramente temblorosas. Esto lo cambiaba todo. Raymond se había puesto en contacto con Vincent antes de la desaparición. Le habló de la pérdida de sus hijas, de disputas por la custodia, y 5 días después las niñas desaparecieron mientras acampaban con Raymond. Ahora buscó con más atención, buscando cualquier otra correspondencia, cualquier respuesta de Vincent. La encontró escondida entre las páginas de un libro, una nota manuscrita, tosca y breve. Las mantendré a salvo, confía en mí, sin fecha. Pero la implicación era clara. Vincent había aceptado ayudar. ¿Pero ayudar con qué? Raymond le había pedido que se llevara a las niñas para esconderlas. Había sido una desaparición planeada, una disputa por la custodia que se había convertido en algo peor. Maris se sentó en la única silla de la cabaña tratando de procesar lo que había encontrado. Si Raymond y Vincent habían conspirado juntos, eso significaba que toda la historia del viaje de campamento era una mentira. El padre lloroso en las noticias, las búsquedas desesperadas, la familia afligida, todo era una actuación para encubrir lo que Raymond le había pedido a su hermano que hiciera. Pero ¿por qué mantener a las niñas escondidas durante tanto tiempo? ¿Por qué no devolverlas después de unas semanas? Afirmar que se habían perdido y encontrado, a menos que algo hubiera salido mal, a menos que el plan se hubiera desmoronado de alguna manera. Pensó en el campamento que había encontrado, en las pruebas de que las niñas habían sido trasladadas de un lugar a otro. Vincent había estado viviendo en condiciones precarias, manteniéndolas escondidas, mientras todo el pueblo las buscaba. Y finalmente, algo había cambiado. Los campamentos estaban abandonados, los suministros abandonados. ¿A dónde las había llevado Vincent después? ¿O las había llevado a algún sitio? Maris registró la cabaña más a fondo, buscando cualquier pista sobre lo que había sucedido después de aquellas semanas en el bosque. Encontró un mapa similar al suyo, dibujado a mano y detallado, con varios lugares marcados. Reconoció la cabaña de los McCready, el claro con el refugio y el campamento del barranco, todos marcados con pequeñas X y fechas. Vincent había estado registrando sus movimientos, documentando dónde había mantenido a las chicas, pero el mapa mostraba una ubicación más al norte, marcada con un signo de interrogación y la anotación último recurso. Estudió las referencias de los puntos de referencia, tratando de situarlo en su mapa mental del territorio. Parecía que estaba cerca de la antigua mina Greenwood, una explotación de cobre abandonada desde 1920. La mina llevaba cerrada décadas, y los túneles se consideraban demasiado peligrosos para entrar en ellos. Una mina sería el lugar perfecto para esconder a alguien durante mucho tiempo, protegido de las inclemencias del tiempo, imposible de registrar a fondo, remoto y olvidado. Pero también sería un lugar terrible, oscuro, húmedo, peligroso, ningún lugar para 2 niñas pequeñas, a menos que esas niñas ya no estuvieran vivas. La idea le daba náusea, pero tenía que considerarla. Si les había pasado algo a Lily y Emma, si habían muerto mientras estaban al cuidado de Vincent, una mina sería un lugar lógico para esconder sus cuerpos, lo suficientemente profunda como para que nunca los encontraran, protegida de los animales, sin ser perturbada por la actividad humana. Maris fotografió cuidadosamente el mapa y las cartas con su cámara, asegurándose de capturar cada detalle. Luego volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado, cerró la puerta con llave y comenzó la larga caminata hacia la mina Greenwood. La tarde estaba llegando a su fin y sabía que no llegaría a la mina antes de que oscureciera, pero necesitaba al menos localizarla para confirmar que estaba donde pensaba. Al día siguiente podría volver con la iluminación y el equipo adecuados. Mientras caminaba, su mente seguía volviendo a la carta de Raymond. No puedo dejar que se lleve a mis hijas. La desesperación en esas palabras, el egoísmo. Era evidente que quería a sus hijas, pero de una forma posesiva que no podía aceptar la pérdida. Así que había conspirado con su hermano, con el que no se hablaba, para hacerlas desaparecer, castigar a su esposa y mantener el control. Y 2 niñas de 12 años habían pagado el precio del amor retorcido de su padre y la lealtad equivocada de su tío. El sol se ponía cuando Maris finalmente divisó la entrada de la antigua mina, una abertura oscura en una ladera rocosa, rodeada de equipos oxidados y señales de advertencia desgastadas. Volvería al día siguiente con su linterna frontal y una cuerda.
preparada para lo que pudiera encontrar en esos túneles. Pero esa noche se iría a casa y reflexionaría sobre lo que había descubierto. La historia se estaba aclarando. Las piezas encajaban en algo trágico y terrible. Ahora solo tenía que seguirla hasta el final, donde quiera que la llevara. Maris regresó a la mina Greenwood al amanecer, llevando una mochila con todo lo que podría necesitar. Cuerda, una potente linterna frontal con pilas de repuesto, material de primeros auxilios, agua, barritas proteicas y su cuchillo. También había traído un silbato y se dijo a sí misma que avisaría a Ben si no regresaba por la noche. No era una gran red de seguridad, pero era mejor que nada. La entrada de la mina se abría ante ella. Una abertura más o menos rectangular, de unos 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, apuntalada con viejas vigas que se habían oscurecido con el paso del tiempo, pero que aún parecían sólidas. Las señales de advertencia pegadas alrededor de la entrada indicaban que era insegura, inestable y estaba prohibido entrar. Ella las ignoró y encendió su linterna frontal. El túnel discurría recto durante unos 9 metros antes de bifurcarse. El aire era fresco y húmedo, con olor a tierra, piedra y tomillo. Su luz captó destellos de agua que se filtraba por las paredes, y pudo oír gotas que resonaban desde algún lugar más profundo. El suelo era irregular, cubierto de rocas y escombros que habían caído del techo tras décadas de abandono. Avanzó con cuidado, probando el terreno antes de apoyar su peso, atenta a las rocas sueltas o los agujeros. El túnel se bifurcaba varias veces, creando un laberinto de pasadizos en el que era fácil perderse. Marcó su ruta con tiza, dibujando flechas en las paredes para poder encontrar el camino de vuelta. Las primeras bifurcaciones no revelaron nada. Pasadizos vacíos, algunos derrumbados, otros que simplemente terminaban en paredes de roca, donde se había agotado el mineral o se había abandonado el trabajo. Pero la cuarta bifurcación, más estrecha y menos evidente que las demás, mostraba signos de uso reciente. El suelo aquí había sido despejado de rocas sueltas, creando un camino más fácil de recorrer, y tallado en la pared a la altura de los hombros, encontró otro pequeño pájaro de madera, la marca de Vincent. Él había estado allí. Maris siguió el túnel hacia las profundidades, su luz proyectando extrañas sombras en las paredes rugosas. El pasaje se estrechaba aún más, y tuvo que agacharse en algunos lugares donde el techo se hundía. Ahora se encontraba a unos 100 metros dentro de la montaña, más lejos de lo que jamás había querido estar bajo tierra. El peso de la roca sobre ella le resultaba opresivo y le aceleraba la respiración. El túnel desembocaba en una pequeña cámara, de unos 4,5 metros de ancho, con un techo más alto, donde los mineros habían extraído una veta de mineral, y allí, en una esquina, encontró indicios de una prolongada estancia. Alguien había construido allí un rudimentario refugio con lonas y madera, creando un cortavientos contra las corrientes del túnel. Una linterna de camping descansaba sobre una roca plana, con la batería agotada hacía tiempo. Docenas de envases de comida vacíos estaban apilados ordenadamente contra una pared, lo que sugería semanas o meses de comidas. Y lo más revelador era que junto al refugio había 2 sacos de dormir enrollados, del tamaño de un niño. A Maris se le hizo un nudo en la garganta. Las niñas habían estado allí. Vincent las había llevado a ese agujero oscuro y frío en la montaña, y las había mantenido allí mientras todos las buscaban en la superficie. Intentó imaginar cómo había sido para ellas. El miedo, la oscuridad cuando la linterna estaba apagada, el frío que se les metía en los huesos, el aislamiento absoluto. Registró la cámara metódicamente, documentando todo con su cámara. Detrás del refugio, encontró más estacas de madera talladas clavadas en las grietas de la roca, la forma que tenía Vincent de marcar el tiempo. Las contó, 73 estacas, 73 días, más de 2 meses. Las niñas llevaban más de 2 meses en esta mina. Mars encontró más páginas del diario metidas en una grieta de la pared, protegidas de la humedad en una bolsa de plástico. Las sacó con manos temblorosas y las leyó a la luz de su linterna frontal. Las entradas eran esporádicas, a veces con días de diferencia. Documentaban un descenso hacia la desesperación. Las primeras entradas eran confusas, pero aún esperanzadoras. El tío Vincent dice que tenemos que quedarnos aquí. Dice, papá vendrá a buscarnos pronto. Hace frío y está oscuro, pero tenemos comida. Emma y yo estamos juntas todo el tiempo. Más tarde, las entradas se volvieron más sombrías. Ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no viene papá?
El tío Vincent ya no responde a nuestras preguntas, solo trae comida y se va. Tenemos mucho miedo, que hemos hecho mal. Y por último, lo más desgarrador, Emma está enferma. Tose todo el tiempo y tiene la frente caliente. Se lo dije al tío Vincent, pero él solo dijo que se pondrá bien. No creo que esté bien. Yo tampoco creo que esté bien. Quiero a mamá. Quiero irme a casa. No entiendo por qué nos hacen esto. Esa fue la última entrada. No hay fecha, pero según el recuento de los estados, habría sido a finales de septiembre, tal vez 2 meses y medio después de la desaparición. Maris se sentó en el frío suelo de piedra, con las páginas en las manos, luchando por contener las lágrimas. Estas niñas habían sufrido tanto, habían soportado tanto miedo, confusión y dolor. ¿Y para qué? Porque su padre no podía aceptar perder la custodia porque Vincent estaba convencido de que estaba ayudando. Volvió a mirar alrededor de la cámara, buscando alguna pista sobre lo que había sucedido después. El refugio estaba abandonado, los suministros abandonados. Si las niñas se habían enfermado aquí abajo, tal vez de neumonía o hipotermia o cualquiera de las docenas de cosas que podrían matarlas en estas condiciones, ¿dónde estaban sus cuerpos? Amplió su búsqueda, revisando los otros túneles que se ramificaban desde la cámara. La mayoría eran callejones sin salida cortos, pero uno continuaba más profundamente en la montaña. Lo siguió de mala gana, sin querer ir más lejos, pero incapaz de detenerse ahora. A 15 metros, el túnel se ensanchaba en otra cámara más pequeña que la primera, y allí encontró lo que tanto temía, una tumba. Alguien había apilado piedras en una caja cuidadosamente dispuesta del tamaño adecuado para el cuerpo de un niño. Sobre ella había un pájaro de madera, un petirrojo tallado con especial cuidado. Maris sintió que le temblaban las rodillas, se sentó pesadamente y se quedó mirando la caja. Una tumba, solo una. No lo entendía. Había 2 niñas. Si les había pasado algo, ¿dónde estaba la otra tumba? ¿Vincent solo había enterrado a una? ¿Y la otra? No podía terminar la idea. Era demasiado terrible, pero se obligó a pensar con lógica. Una tumba significaba una muerte, lo que significaba una superviviente. Pero si una de las gemelas había sobrevivido, ¿dónde estaba? Maris registró minuciosamente el resto de la mina, revisando cada pasadizo, cada cámara. No encontró nada más. No había una segunda tumba, ni más campamentos, ni otras pruebas. Solo aquella lata y el refugio abandonado con sus desgarradoras entradas en el diario. Se sentó en la cámara principal durante mucho tiempo, tratando de reconstruir lo que debía haber sucedido. La cronología estaba bastante clara. Vincent había mantenido a las niñas aquí durante más de 2 meses, probablemente trasladándolas de los campamentos al aire libre cuando el clima otoñal hizo que la vida al aire libre fuera demasiado difícil. Aquí abajo estarían protegidas de la nieve y las temperaturas gélidas, pero también estarían expuestas a la humedad, el frío y la oscuridad. Una de ellas había enfermado, Emma, según la entrada del diario, y había muerto aquí, en este oscuro agujero, lejos de su madre, rodeada solo por el miedo y la confusión, y por el tío que decía protegerla. Pero ¿qué había pasado con Lily? ¿Qué le había pasado a la gemela superviviente? Maris lo fotografió todo. El refugio, los suministros, la lata, las páginas del diario. Tomó docenas de fotos, asegurándose de capturar cada detalle que pudiera ser importante más adelante. Luego regresó con cuidado a la entrada, siguiendo sus marcas de tiza, respirando más tranquila con cada paso que la acercaba a la luz del día. Cuando finalmente salió al sol de la tarde, se quedó varios minutos simplemente respirando aire fresco y sintiendo el calor en su rostro. La mina parecía una tumba, y en muchos sentidos lo era. Al menos una de las niñas Kovach había muerto allí, víctima del frío, la enfermedad y las terribles decisiones que habían tomado los adultos. Pero la otra aún podía estar viva. Podía estar en algún lugar, viviendo con otro nombre, creyendo que su madre la había abandonado, cargando con un trauma que nunca se curaría del todo. Maris necesitaba encontrar a Marcus Briggs. El antiguo sheriff había dirigido la investigación, había interrogado a Vincent y, supuestamente, lo había exonerado. Pero había algo que no cuadraba. La coartada de Vincent era la cabaña que estaba construyendo, y Briggs la había comprobado y confirmado que Vincent estaba donde decía estar. Pero eso no significaba que Vincent no estuviera involucrado. Solo significaba que tenía una explicación plausible para su paradero. ¿Lo sabía Briggs?
¿Había encontrado pruebas y las había ocultado? ¿O simplemente no había profundizado lo suficiente como para hacer las preguntas difíciles? Mañana localizaría a Briggs en su casa, más allá de la interestatal, le confrontaría con lo que había descubierto y le exigiría la verdad, porque en algún lugar de todo esto había una niña superviviente que merecía saber lo que le había pasado a su hermana, merecía volver con su madre, merecía al menos la posibilidad de curarse. Maris emprendió el largo camino de vuelta a su cabaña con el peso de lo que había descubierto sobre sus hombros. Había venido aquí hacía 30 años para escapar del dolor, para esconderse de un mundo que le había arrebatado a su hijo y la había dejado destrozada. Había construido muros a su alrededor y lo había llamado supervivencia. Pero esos muros ya no existían, destrozados por una pequeña chaqueta azul, una página de diario y el fantasma de dos niñas que nunca habían tenido la oportunidad de crecer. Ya no podía esconderse, no podía fingir que eso no era responsabilidad suya. Iba a averiguar qué le había pasado a Lily Kovach y se aseguraría de que alguien pagara por lo que les habían hecho a esas niñas. Marcus Briggs vivía en una caravana de un solo ancho, en un terreno baldío a 20 metros de la interestatal. La propiedad estaba rodeada por una valla metálica, sin ningún tipo de jardinería, solo tierra, maleza y una camioneta oxidada apoyada sobre bloques. Parecía la casa de alguien que había renunciado a las apariencias, tal vez a muchas cosas. Maris aparcó su camioneta fuera de la valla y se sentó un momento, preparándose. La conversación podía salir mal. Briggs podía ser peligroso si había estado encubriendo lo sucedido, o podía estar destrozado y a la defensiva. En cualquier caso, tenía que tener cuidado con cómo abordaba el tema. Se acercó a la verja y llamó. No hubo respuesta. Llamó más fuerte, haciendo vibrar el metal. Finalmente, oyó movimiento en el interior y la puerta se abrió para revelar a un hombre que parecía mucho mayor de lo que era. Briggs tenía unos 60 años, pero podría haber pasado por uno de 75. Tenía el rostro profundamente arrugado, los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban ligeramente mientras se agarraba al marco de la puerta para sostenerse. ¿Qué quiere? Su voz era áspera, hostil. Me llamo Maris Gannett. Necesito hablar con usted sobre las chicas Kovach. Algo se reflejó en su rostro. Miedo, culpa, ira, todo mezclado. No tengo nada que decir al respecto. La investigación está cerrada. La cerró mal. Salga de mi propiedad. Encontré la cabaña de Vincent. Encontré los campamentos donde las mantenía. Encontré la mina. Briggs se quedó muy quieto. El color se le fue del rostro. No sabe de lo que está hablando. Encontré la tumba de Emma. Se desplomó contra el marco de la puerta, sin fuerzas para seguir luchando. Durante un largo momento, se quedó allí de pie, y Marish pensó que podría desmayarse. Entonces se enderezó ligeramente y dio un paso atrás. Entra, pero no esperes que sienta remordimientos por nada. El interior de la caravana era igual que el exterior, descuidado, deprimente, con olor a alcohol rancio y platos sin lavar. Briggs se dirigió a la pequeña cocina y sacó una botella de whisky de un armario. Se sirvió un vaso, no le ofreció nada a ella y se bebió la mitad de un trago. ¿Cuánto sabes?, preguntó finalmente. Sé que Raymond se puso en contacto con Vincent antes de que las chicas desaparecieran. Sé que Vincent accedió a ayudar. Sé que mantuvieron a esas chicas escondidas durante meses mientras todo el mundo las buscaba. Sé que Emma murió en esa mina. Lo que no sé es qué hiciste cuando te enteraste. Briggs soltó una risa amarga. ¿Qué hice? Menuda pregunta. Bebió más whisky y se dejó caer pesadamente en un sofá desgastado. Al principio hice mi trabajo. Llevé a cabo la investigación según las normas. Interrogué a todo el mundo. Seguí todas las pistas. Coordiné la búsqueda y descarté a Vincent porque su coartada era válida. Estaba donde dijo que estaba, trabajando en esa cabaña. ¿Pero volviste más tarde? Sí, volví. Al cabo de unos 3 meses, empecé a darle más vueltas. El momento en que Raymond movió su coche, el hecho de que hubiera dejado a las niñas solas durante tanto tiempo, la forma en que Vincent había estado trabajando en esa cabaña en un lugar tan remoto, justo cuando las niñas desaparecieron, no me cuadraba, así que investigaste más a fondo. Fui a la cabaña de Vincent y lo encontré allí, borracho y destrozado. Al principio no quería hablar, pero lo presioné. Le dije que sabía que algo iba mal, que seguiría investigando hasta descubrirlo. Y se derrumbó. Me lo contó todo. Briggs se sirvió más whisky, con las manos temblando aún más. Raymond le había pedido que se llevara a las niñas, que las escondiera durante un tiempo.
La disputa por la custodia era real. Susan realmente amenazaba con mudarse a California con él. Raymond no podía soportar la idea de perder a sus hijas, así que se le ocurrió este plan descabellado. Las llevaría de acampada, las haría desaparecer y dejaría que Vincent las mantuviera escondidas mientras todos asumían que habían muerto. Luego, después de que pasara algún tiempo, cuando Susan hubiera superado el duelo y tal vez hubiera seguido adelante, Raymond las recuperaría discretamente. Aparecerían en otro lugar, alegarían amnesia o trauma, cualquier historia que funcionara. Es una locura. Era una locura. Pero Raymond convenció a Vincent de que era necesario, de que se trataba de proteger a la familia. Y Vincent no estaba del todo bien de la cabeza. Nunca lo había estado. Idolatraba a su hermano menor a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, así que aceptó. Y entonces todo salió mal. Briggs asintió con la cabeza, mirando fijamente su vaso. Vincent se llevó a las niñas del camping mientras Raymond no estaba. Había estado observando, esperando el momento adecuado. Las llevó a esos campamentos que encontraste, las mantuvo escondidas y les dijo que era algo temporal. Pero Raymond se acobardó. La búsqueda era demasiado grande. La atención de los medios era demasiado intensa. No sabía cómo terminar con ellos sin exponerse. Así que dejó a las niñas con Vincent durante meses. Y Vincent seguía pensando que Raymond vendría a buscarlas cualquier día. Pero llegó el otoño, el tiempo empeoró y Raymond seguía sin aparecer. Así que Vincent las trasladó a la mina, pensando que las protegía del frío. Pero era demasiado húmeda, demasiado oscura. Enfermaron. Emma murió. La voz de Briggs se quebró. Y cuando murió, Vincent finalmente intentó ponerse en contacto con Raymond. Condujo hasta el teléfono más cercano. Lo llamó. Le contó lo que había pasado. Y ya sabes lo que dijo Raymond. Maris esperó, con el estómago revuelto. Dijo que la enterraran y mantuvieran a Lily escondida. Dijo que ya era demasiado tarde, que si se descubría la verdad, iría a la cárcel. Dijo que esperaran unos meses más y que entonces pensaría qué hacer. Dios mío, Vincent se derrumbó después de eso. Enterró a Emma en la mina y luego no pudo soportar quedarse allí más tiempo. Sacó a Lily, la trasladó a otro lugar y fue entonces cuando las encontré, en una cabaña de caza a unos 25 kilómetros de aquí. Vincent estaba allí con Lily y ella estaba en mal estado, desnutrida, traumatizada, apenas hablaba. Intenté llevármela para acabar con todo allí mismo, pero Vincent sacó una pistola. Dijo que prefería morir antes que dejar que me la llevara, que había prometido protegerla y que no iba a romper esa promesa. Briggs se levantó y empezó a dar vueltas, hablando cada vez más rápido. Luchamos. El arma se disparó. Vincent murió en el acto. Un tiro limpio en el corazón. Fue en defensa propia, tan claro como el agua. Pero Lily lo vio. Me vio matar a su tío. ¿Qué hiciste con ella? Me senté con ella durante horas tratando de explicarle, tratando de ayudarla a entender. Estaba tan destrozada, Mars, tan completamente destruida por lo que le habían hecho. Y mientras estaba allí sentado, apareció Raymond. Vino a la cabaña. Vincent le había dicho dónde estaban en esa llamada telefónica. Raymond había estado debatiendo si venir, si intentar arreglar las cosas o simplemente dejar que todo se desvaneciera. Pero cuando Vincent no respondió a las llamadas posteriores, Raymond se preocupó y condujo hasta allí. Briggs se sentó de nuevo, agotado. Raymond entró, vio a Vincent muerto, vio a Lily traumatizada, me vio a mí con mi arma de servicio todavía en la mano, y me suplicó, se arrodilló y me rogó que no lo denunciara. Dijo que Susan no podría soportar la verdad, que saber que su marido había hecho eso la destrozaría. Dijo que sería mejor para Lily no verse envuelta en la investigación y el circo mediático. Dijo que se aseguraría de que recibiera cuidados, una nueva vida, una oportunidad de recuperarse lejos de todo esto. ¿Y tú accediste? Acepté. Dios me ayudó. Acepté. Enterramos a Vincent junto a la propiedad de su hermano y le dijimos a la gente que se había mudado. Raymond llevó a Lily a un centro privado fuera del estado, le proporcionó terapia y le dio una nueva identidad. Él paga todo. La cuida desde la distancia. Está viva, Maurice. Ahora tiene 15 años. Vive con una familia de acogida. Va al colegio y se está recuperando poco a poco, mientras su madre cree que está muerta. El rostro de Briggs se descompuso. Susan, Dios, Susan. Esa mujer ha sufrido más de lo que nadie debería sufrir. Pero Raymond me convenció de que era mejor así,
que decirle la verdad solo aumentaría su dolor, le haría revivir todo, que Lily necesitaba un corte limpio, un nuevo comienzo. Esa decisión no te corresponde a ti. Lo sé. Ahora lo sé. En realidad, ya lo sabía entonces, pero dejé que Raymond me convenciera. Estaba cansada, abrumada, y quería creer que había una forma de acabar con todo sin más dolor. Así que le ayudé a encubrirlo. Enterré pruebas, falsifiqué informes, mentí a todo el mundo, y he estado viviendo con ello cada día desde entonces. Tienes que decírselo, dijo Maris. Susan merece saber que su hija está viva. Si se lo digo ahora, después de 3 años, ¿qué pasará? Iré a la cárcel por obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas y probablemente por complicidad después del hecho. Raymond irá a la cárcel por secuestro y por contribuir a la muerte de Emma. Susan descubrirá que su marido destruyó su familia y que su hija cree que ella la abandonó. La vida de Lily volverá a dar un vuelco. ¿A quién ayuda eso? Ayuda a la verdad. La verdad, dijo Briggs con amargura. La verdad es veneno. No cura nada. Solo extiende el daño a su alrededor. Maris se levantó y miró a este hombre destrozado que había tomado decisiones terribles, por lo que él creía que eran buenas razones. Te equivocas. La verdad es lo único que puede curar. Puede que duela, puede que sea terrible, pero es real. Y estas personas se merecen la realidad, se merecen saber lo que pasó y decidir por sí mismas cómo seguir adelante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entregarme, revelarlo todo. Voy a buscar a Lily, voy a decirle a Susan que su hija está viva, y luego voy a dejar que ellas decidan qué pasa después. Ni tú, ni Raymond, ellas. Lily está en un centro en Oregón, White River Group Home, a las afueras de Portland. Ahora se llama Sarah Morgan, y Raymond en Seattle trabaja en la construcción con su nombre real. Envía dinero cada mes para el cuidado de Lily. Nunca la visita, nunca llama. El cobarde ni siquiera fue capaz de afrontar lo que había hecho. Maris se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. ¿Por qué me has contado todo esto? Podrías haberlo negado todo. Afirmar que no tenía pruebas. Briggs la miró con ojos agotados. Porque estoy cansado. Llevo 3 años cargando con esto y me está matando. Una parte de mí espera que lo reveles todo. Al menos así todo habría terminado. Terminará, dijo Mars, de una forma u otra. Salió de la caravana y se sentó en su camioneta durante un largo rato, tratando de asimilar todo lo que había descubierto. La historia era aún peor de lo que había imaginado. No solo un secuestro, sino una conspiración entre un padre y su hermano. No solo una muerte, sino un encubrimiento en el que estaba involucrado un sheriff. No solo 2 niñas desaparecidas, sino una muerta y otra viviendo una mentira. Y en algún lugar de Oregón, Lily Kovach, ahora Sarah Morgan, vivía sin saberlo. Su madre seguía llorando su pérdida, seguía queriéndola, seguía manteniendo su habitación exactamente como estaba hace 3 años. Maris arrancó su camioneta y se dirigió a casa. Tenía decisiones que tomar, planes que trazar, pero una cosa era segura. Este secreto había durado ya demasiado. Era hora de sacarlo a la luz, sin importar cuánto dolor revelara esa luz. Maris pasó esa noche organizando todo lo que había encontrado. La chaqueta, las páginas del diario, las fotografías de la cabaña de Vincent, las fotos de la mina y los campamentos, las notas de su conversación con Briggs. Lo extendió todo sobre la mesa y lo estudió como si fueran piezas de un rompecabezas, asegurándose de comprender toda la historia antes de intentar contársela a nadie más. Las pruebas contaban una historia clara, pero era el tipo de historia que destrozaría vidas incluso aunque respondiera a preguntas. Susan descubriría que su hija estaba viva, lo cual era un regalo incalculable, pero también descubriría que su marido había orquestado el secuestro, que su otra hija había muerto por culpa de sus decisiones, que 3 años de dolor podrían haberse evitado si la gente hubiera dicho la verdad. ¿Cómo se da una noticia así? ¿Cómo se preparaba a alguien para recibir una información que alteraría fundamentalmente todo lo que creía saber sobre su vida? Maris no durmió mucho esa noche. No dejaba de pensar en Susan Kovach, esa mujer a la que nunca había conocido, pero con la que se sentía conectada por la experiencia compartida de la pérdida. Susan había estado viviendo en un infierno particular, el infierno de no saber. Al menos, cuando murió el hijo de Maris, ella sabía lo que iba a pasar. Había podido enterrarlo, llorar su pérdida como es debido, y finalmente
encontrar cierta paz con la terrible irrevocabilidad de lo sucedido. A Susan se le había negado incluso esa pequeña misericordia. Por la mañana, Maris había tomado una decisión. Primero iría a ver a Susan, le contaría todo y le mostraría las pruebas. Susan merecía oírlo de alguien que entendiera la pérdida, no de la policía, los medios de comunicación o cualquier otra persona con intereses ocultos. Y luego, si Susan quería, juntas se pondrían en contacto con las autoridades y averiguarían cómo traer a Lily a casa. Pero primero tenía que hacer una parada más. Necesitaba ver a Ben. El trayecto hasta Birch Hollow le pareció más largo de lo habitual. Maris no dejaba de ensayar lo que diría. ¿Cómo explicaría lo que había descubierto? Ben también merecía saberlo. Llevaba años cuidando de Susan, velando por ella, probablemente preocupándose por ella. Se sentiría aliviado al saber que una de las chicas había sobrevivido, pero también se enfadaría por el encubrimiento. La tienda general acababa de abrir cuando ella llegó. Ben se sorprendió al verla tan pronto. «Maris, ¿qué pasa? Parece que no has dormido». «No, no mucho. Ben, tengo que contarte algo y necesito que me escuches sin interrumpir». Su expresión se volvió seria. De acuerdo, ella le contó todo. La chaqueta, las páginas del diario, la cabaña de Vince, la mina, la tumba, la confesión de Briggs, la conspiración de Raymond, la supervivencia de Lily. Ella observó cómo cambiaba su rostro a medida que se desarrollaba la historia. Conmoción, ira, incredulidad, dolor, todo ello reflejado en sus rasgos curtidos. Cuando terminó, él se sentó pesadamente en su taburete. Dios mío, esa pobre mujer. Lleva 3 años viviendo con esto, y su hija ha estado viva todo este tiempo. Hoy se lo voy a contar. Quería que tú lo supieras primero. ¿Tiene a alguien? ¿Susan? Me refiero a familia, amigos cercanos. No lo sé. Esperaba que tú me lo dijeras. Ben pensó por un momento. Su hermana vive en Portland. Creo que hablan por teléfono a veces, y hay una mujer de su iglesia que la visita regularmente. Patricia algo. No recuerdo el apellido. Pero, sinceramente, Maurice, Susan ha estado bastante aislada. Dejó de ver a la mayoría de la gente después del primer año. Demasiado difícil enfrentarse a su compasión, creo. ¿Puedes acompañarme cuando se lo diga? Ben la miró con algo parecido al respeto. No querrás hacer esto solo. No creo que deba estar sola cuando se entere, y no estoy segura de ser la persona adecuada para ayudarla a superar lo que vendrá después. Tú la conoces mejor que yo. Iré. Dame unos minutos para cerrar. Condujeron hasta Elm Street en la camioneta de Maris, sin hablar mucho. El barrio era antiguo, las casas pequeñas y bien cuidadas, el tipo de lugar donde la gente había vivido durante generaciones. La casa de Susan era un bungalow de color amarillo pálido con un pequeño porche y jardineras en las ventanas, aunque las flores estaban claramente descuidadas. Maris llamó a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperaron. Estaba a punto de volver a llamar cuando se abrió la puerta. Susan Kovach. Tenía unos 45 años, pero parecía mayor. El dolor envejece más rápido que el tiempo. Estaba delgada, con el pelo empezando a encanecer, el rostro demacrado, pero sus ojos seguían siendo agudos, lúcidos, y se cansaron inmediatamente cuando vio a unos desconocidos en su puerta. «Sora Kovach, me llamo Maris Gannett. Este es Ben Halford. ¿Podemos hablar con usted unos minutos?» «Conozco a Ben», dijo Susan lentamente. «Usted es la mujer que vive en las montañas. La he visto en el pueblo de vez en cuando». «Así es, señora. Tengo algo importante que decirle. Algo sobre sus hijas. ¿Podemos pasar?» Susan se llevó la mano a la garganta, un gesto instintivo de protección contra más dolor. «¿Qué les ha pasado? ¿Las han encontrado? Por favor, déjenos entrar y se lo explicaré todo». Susan dio un paso atrás y les dejó entrar en una sala de estar que parecía congelada en el tiempo. Las fotos escolares de las niñas colgaban de las paredes. Sus mochilas seguían junto a la puerta. En el pasillo se veían un par de zapatos pequeños. Era un santuario cuidadosamente mantenido, la forma que tenía una madre de mantener vivas a sus hijas de la única manera que podía. Sentaron a Susan en el sofá y Maris y Ben en sillas frente a ella. Maris dejó su bolso en el suelo, sintiendo que la evidencia que contenía pesaba más de lo que debería. «Señora Kovach, lo que voy a decirle va a ser muy difícil, pero primero quiero que sepa algo. Lily está viva». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Susan no se movió, no reaccionó, solo miró a Maris como si las palabras fueran en un idioma extranjero que no podía traducir. «¿Qué?»
Salió como un susurro. Su hija Lily está viva. Vive en Oregón con otro nombre. Está en salvo. El rostro de Susan se descompuso. Emitió un sonido que Maris nunca había oído antes. Crudo, primitivo, una mezcla de esperanza, angustia e incredulidad, todo entremezclado. Ben se apresuró a sentarse a su lado y le rodeó los hombros con un brazo cuando ella empezó a temblar. ¿Cómo? Susan logró decir, ¿cómo es posible? ¿Dónde ha estado? ¿Por qué nadie me lo ha dicho? Maris sacó las pruebas y comenzó a explicar, empezando por el hallazgo de la chaqueta y pasando por todo lo que había descubierto. Mantuvo la voz firme y objetiva, tratando de dar a Susan la información sin abrumarla, pero no había forma suave de revelar que su marido había conspirado para secuestrar a sus hijas, que una había muerto como consecuencia de ello y que personas en las que confiaba le habían mentido durante años. Susan lo escuchó todo, con lágrimas corriendo por su rostro, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas o exclamaciones de incredulidad. Cuando Maris llegó a la muerte de Emma, Susan volvió a emitir ese sonido, un dolor tan profundo que no tenía expresión adecuada en palabras. Emma, susurró, mi bebé, murió sola en la oscuridad. Lo siento mucho, dijo Maris, con los ojos ardientes. Lo siento mucho por todo. Raymond hizo esto. Mi marido le hizo esto a nuestros hijos. Sí. Susan se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, moviendo las manos sin descanso. 3 años. Llevo 3 años llorando por los dos, y uno estaba vivo. Lily lleva 3 años sin mí pensando, ¿qué pensará? ¿Sabrá algo de mí? ¿Se acordará? No sé exactamente qué le han contado, admitió Maris. Briggs dijo que Raymond le dio una nueva identidad, la puso en terapia, intentó ayudarla a sanar, pero no conozco los detalles. Quiero verla ahora mismo. Tenemos que ir a buscarla. Lo haremos, dijo Ben con suavidad, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que contactar con las autoridades, asegurarnos de que Lily está a salvo y prepararla para prepararla. Es mi hija. Debería estar aquí conmigo. Tienes razón. Morris dijo que debería estarlo, pero ha pasado por un trauma terrible y ha estado viviendo con un nombre diferente durante 3 años. Tenemos que asegurarnos de no hacerle más daño actuando demasiado rápido. Susan se dejó caer en el sofá, agotada. Tienes razón. Sé que tienes razón. Es solo que no puedo creer que esto sea real. He soñado con algo así tantas veces. Despertarme y descubrir que todo era un error, que estaban vivos. Y ahora es real, al menos en parte. Y no sé cómo procesarlo. Te vamos a ayudar, dijo Ben. No estás sola en esto. ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Maris sacó su teléfono. Tenía uno para emergencias, aunque rara vez lo usaba. Llamaremos al FBI. Esto traspasa las fronteras estatales. Implica secuestro y asesinato y corrupción oficial. Ellos sabrán cómo manejarlo. ¿Podré ver a Lily hoy? No lo sé, pero pronto. Te prometo que la verás pronto. Susan miró las fotos en sus paredes, las sonrisas congeladas de sus hijas de hace 3 años. Ahora tendrá 15 años. Tenía 12. Me he perdido 3 años de su vida. Cumpleaños, colegio, todo. Por culpa de Raymond. Por su egoísmo. Pagará por lo que ha hecho. Mars dijo que Briggs también. Todos los que guardaron este secreto afrontarán las consecuencias. No me importa eso, dijo Susan, y había acero en su voz. Ahora, bajo el dolor, solo quiero recuperar a mi hija. Pasaron la siguiente hora haciendo llamadas, primero a la oficina local del FBI en Portland, donde un agente confundido se interesó gradualmente a medida que Maris exponía la historia y las pruebas. Luego a un coordinador de servicios a las víctimas. Luego a un abogado. Ben sabía quién se especializaba en derecho de familia y defensa penal. Por la tarde, la casa estaba llena de gente, agentes federales, policía local, trabajadores sociales. Fotografiaron las pruebas de Maris, tomaron declaración a todos, hicieron planes para contactar con Lily y recuperarla de forma segura. Fue abrumador y agotador, pero también supuso un avance. La maquinaria de la justicia por fin se había puesto en marcha. Susan se pasó todo el tiempo sentada, respondiendo a las preguntas que le hacían, pero sobre todo existiendo en el espacio entre su antigua realidad y la nueva que estaba tomando forma. En un momento dado se volvió hacia Maris, que estaba sentada en silencio en un rincón. ¿Por qué hiciste esto? No nos conocías. Podrías haberte marchado sin más. Maris pensó en Tommy, en los 30 años que había pasado escondiéndose del dolor, en los muros que había construido y que finalmente se habían derrumbado. Tuve un hijo, dijo en voz baja.
Lo perdí cuando tenía 8 años. No pude salvarlo, pero podía hacer esto. Podía encontrar a tu hija. A veces, la segunda oportunidad le llega a otra persona. Susan cruzó la habitación y la abrazó. Y Mary se dejó abrazar. Se dejó sentir el peso de la gratitud y el dolor de otra persona. Era incómodo y extraño, pero también era real. Más real que cualquier cosa que hubiera sentido en décadas. Gracias, susurró Susan. Gracias por devolvérmela. Afuera, a través de la ventana, Maris podía ver más coches llegando. Los medios de comunicación llegarían pronto. Una vez que se corriera la voz, esto se convertiría en una noticia nacional. Las gemelas desaparecidas, la traición del padre, el sheriff corrupto, la milagrosa supervivencia de una de las hijas. Sería un caos durante un tiempo. Pero a través de todo ese caos, en algún lugar de Oregón, Lily Kovach estaba a punto de descubrir que su madre nunca había dejado de buscarla, nunca había dejado de quererla, y venía a llevarla a casa. El FBI actuó con rapidez una vez que comprendió el alcance de lo sucedido. En cuestión de horas, verificaron que Sarah Morgan, en el hogar del grupo White River, era efectivamente Lily Kovach. Localizaron a Raymond en Seattle y lo detuvieron. Llevaron a Marcus Briggs para interrogarlo y comenzaron el delicado proceso de preparar a Lily para la verdad. Susan quería conducir hasta Oregón inmediatamente, pero los agentes la convencieron de que esperara. Le explicaron que Lily necesitaba tiempo para asimilarlo. Había vivido como Sarah Morgan durante 3 años, creyendo que su madre había decidido no buscarla. Había construido una nueva identidad sobre esa dolorosa base. Que esa base se resquebrajara de repente sería traumático. Había que hacerlo con cuidado, con terapeutas presentes y con tiempo para prepararse. Así que Susan esperó, pero dedicó ese tiempo a aprender todo lo que pudo sobre la vida de su hija durante los últimos 3 años. La directora del hogar, una mujer llamada doctora Patricia Chen, habló con Susan por teléfono esa noche. Era profesional, pero estaba claramente conmocionada por lo que acababa de enterarse. Quiero que entienda, dijo la doctora Chen, que nos dijeron que la madre de Sarah había muerto y que su padre estaba incapacitado. Creíamos que estábamos cuidando a una huérfana que había quedado traumatizada por la pérdida de ambos padres. Si hubiéramos sabido la verdad, lo sé, interrumpió Susan con delicadeza. Les mintieron, mintieron a todo el mundo, excepto a las personas que conocían la verdad. Sarah ha progresado aquí. Cuando llegó, apenas hablaba. Tenía pesadillas todas las noches, ataques de ansiedad, le costaba confiar en la gente. Pero ha recibido terapia intensiva y ha mejorado mucho. Ahora tiene amigos, le va bien en el colegio. Incluso ha vuelto a sonreír de vez en cuando. Susan cerró los ojos y las lágrimas le resbalaron por la cara. Su hija había vuelto a sonreír. Después de todo, había encontrado la manera de sonreír. Cuénteme cosas sobre ella, por favor, todo. La doctora Chen describió a una niña a la que le encantaba leer, que era buena en matemáticas y que recientemente se había apuntado al club de arte del colegio. Era callada pero amable, y a menudo ayudaba a los niños más pequeños con los deberes. Tenía una mejor amiga llamada Jessica, de la que era inseparable. Le gustaban los perros y quería ser voluntaria en un refugio de animales cuando cumpliera 16 años. Susan escuchó cada detalle, ávida de información sobre la hija que le habían negado durante tanto tiempo. Esta no era la niña de 12 años que ella recordaba. Era alguien nuevo, alguien que había sido moldeada por el trauma, la supervivencia y las terribles decisiones que habían tomado los adultos. ¿Alguna vez habla de mí?, preguntó Susan con la voz quebrada. La doctora Chen se quedó callada por un momento. A veces, en terapia, ha expresado su enfado porque su madre no la protegió. Dijo que se sentía abandonada. Son reacciones normales, teniendo en cuenta lo que ella creía que había pasado. Pero, Sir Kovach, quiero que sepa que, debajo de ese enfado, hay amor, hay añoranza. Tiene una foto de usted y su hermana que guarda escondida en su habitación. Nuestro personal la encontró una vez durante una revisión rutinaria, y cuando le preguntamos al respecto, se puso muy a la defensiva, muy protectora con ella. Guardó mi foto, guardó su foto. Independientemente de lo que dijera sobre sentirse abandonada, una parte de ella nunca dejó de quererla. Susan se llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto. ¿Cuándo puedo verla? Mañana. Vamos a contarle la verdad. Mañana por la mañana con su terapeuta presente. Luego, si ella está dispuesta, organizaremos un encuentro. Al principio será supervisado. Tenemos que asegurarnos de que ambas estén emocionalmente preparadas para este reencuentro. Pero sí,
Mañana. Después de terminar la llamada, Susan se sentó en su sala de estar, rodeada de las pruebas de la vida de sus hijas. El FBI lo había fotografiado todo, pero le habían dejado quedarse con los originales, la chaqueta, las páginas del diario, las fotos que Maris había tomado, pruebas físicas de que sus hijas habían sido reales, de que su desaparición había ocurrido, de que no había sido todo un terrible sueño. Ben se había quedado con ella casi todo el día, atendiendo llamadas telefónicas y manteniendo a raya a los vecinos curiosos. Ahora preparó té y se lo llevó. ¿Cómo lo estás llevando? No lo sé, respondió Susan con sinceridad. Estoy a punto de recuperar a una hija y saber con certeza que he perdido a la otra. ¿Cómo se pueden soportar ambas cosas a la vez? Con cuidado, con ayuda. No vas a hacer esto sola. La tumba de Emma está en esa mina. Van a enviar gente para recuperar sus restos y traerla a casa como es debido. Por fin podré enterrar a mi hija después de 3 años sin saber dónde estaba. Podré darle descanso. Eso es algo. No es suficiente, pero es algo. Susan miró a Ben, ese hombre bondadoso que la había apoyado en silencio durante años sin pedir nada a cambio. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué seguiste preocupándote por mí cuando todos los demás se rindieron? Porque necesitabas a alguien que la recordara. Porque tus niñas merecen tener gente que no las olvide. Y porque a veces hacer lo correcto no requiere más razón que el hecho de que es lo correcto. Mars llegó más tarde esa noche con aspecto agotado, pero decidida. Había pasado horas con el FBI revisando cada detalle de su investigación, mostrándoles ubicaciones, explicándoles cómo había encajado las piezas. «Quieren que vayas con Susan mañana», le dijo a Ben, a Oregón, para la reunión. «Creen que tener caras conocidas ayudará. Y como conoces a la familia, por supuesto que iré», dijo Ben inmediatamente. Se volvió hacia Susan. «Si quieres que vaya». «Sí», dijo Susan. «Por supuesto que sí». Maris se sentó y aceptó el té que Ben le sirvió. Arrestaron a Raymond hace una hora. No se opone a la extradición. Al parecer, ella se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Al parecer, se derrumbó cuando le dijeron que todo iba a salir a la luz. Ha estado cargando con esta culpa durante 3 años. «Bien», dijo Susan, y no había piedad en su voz. «Debería cargar con ella por el resto de su vida. Lo hará. Lo acusan de secuestro, de contribuir a una muerte, de poner en peligro a un menor y de otras 10 cosas más. Briggs también se enfrenta a cargos, aunque es posible que le ofrezcan un acuerdo si testifica contra Raymond. Ahora mismo no me importan los acuerdos, la justicia ni nada de eso», dijo Susan. «Solo quiero ver a mi hija. Quiero abrazarla y decirle que nunca dejé de buscarla, que nunca dejé de quererla. Todo lo demás puede esperar». Los tres se sentaron juntos mientras la tarde daba paso a la noche, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mañana, todo volvería a cambiar. Mañana, una madre se reuniría con una hija que había perdido. Mañana, el largo proceso de curación podría finalmente comenzar. Pero esa noche simplemente se sentaron juntos. 3 personas que entendían la pérdida y la supervivencia, y las extrañas formas en que la gracia a veces llegaba en medio de la tragedia. La casa del grupo White River era un extenso edificio de una sola planta, situado entre pinos, diseñado para parecer más un centro de retiro que una institución. Susan se sentó en el aparcamiento, incapaz de salir del coche. Ben se sentó a su lado, paciente y en silencio. Maris se había quedado atrás. Era un momento familiar y ella no tenía cabida en él, pero su presencia se había dejado sentir al hacerlo posible. «Está ahí dentro», susurró Susan. «Mi hija está ahí dentro. ¿Y a qué le tengo miedo? A que no quiera verme, a que me odie por no haberla encontrado antes, a que 3 años sean demasiado tiempo, a que el daño sea demasiado grande. Quizás», dijo Ben con delicadeza, «o quizás ella ha estado esperando este momento tanto como tú». El Dr. Chen los recibió en la entrada, profesional pero cordial. «Sarah sabe que vienen. Le contamos todo esta mañana. La verdad sobre lo que hizo su padre, sobre Vincent, sobre el encubrimiento. Ahora mismo lo está procesando todo con su terapeuta. Ha sido muy difícil para ella». «¿Cómo reaccionó?», preguntó Susan. «Conmoción, sobre todo ira, confusión, pero también, y esto es importante, alivio. Creo que una parte de ella siempre supo que algo no cuadraba en la historia que le habían contado. Conocer la verdad, aunque sea dolorosa, parece haberle quitado un peso de encima.
Caminaron por pasillos tranquilos decorados con obras de arte realizadas por los residentes. El doctor Chen los condujo a una pequeña sala de conferencias con cómodas sillas y luz tenue. Una mujer de unos 30 años ya estaba allí. La terapeuta, supuso Susan, señora Kovac. Soy la doctora Linda Morrison. He estado trabajando con Sarah desde que llegó aquí hace 3 años. Quiero prepararla para lo que está a punto de ver. Sarah no es la misma chica que usted recuerda. Los traumas cambian a las personas, especialmente a los jóvenes. Ahora es más alta, obviamente, y ha desarrollado mecanismos de defensa que pueden parecer distantes o defensivos. Por favor, no se lo tome como algo personal si no se muestra cariñosa con usted de inmediato. Lo entiendo. Además, ha pedido que su amiga Jessica pueda estar presente. Quiere a alguien en quien confía en la sala con ella. Hemos accedido a permitirlo. Susan asintió tratando de calmar su acelerado corazón. Lo que sea que necesite. El doctor Turkern. Chen se marchó y regresó unos minutos más tarde con 2 adolescentes. A Susan se le cortó la respiración. Lily Sarah estaba de pie en la puerta, más alta y delgada de lo que Susan recordaba, con el pelo rubio cortado corto, lo que la hacía parecer mayor. Llevaba vaqueros y una sudadera, con los brazos cruzados sobre el pecho en actitud protectora. Su rostro había perdido la redondez infantil y mostraba los primeros rasgos de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Pero sus ojos seguían siendo los mismos que Susan había mirado cada día durante 12 años. Madre e hija se miraron fijamente desde ambos lados de la habitación. Ninguna se movió. El momento se prolongó, frágil y enorme. Lily, dijo Susan finalmente, con la voz quebrada al pronunciar el nombre. Ahora me llamo Sarah, dijo la chica, pero su voz era insegura, vacilante. Sarah, lo siento mucho todo lo que te pasó. Dijeron que Sarah se detuvo y tragó saliva. Dijeron que no sabías que papá también te había mentido. No lo sabía. Te he estado buscando todos los días durante 3 años. Nunca dejé de buscarte. La compostura de Sarah se quebró. Sus brazos cayeron a los lados y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mamá, Susan cruzó la habitación y abrazó a su hija. Sarah se resistió por un momento, pero luego se derrumbó contra su madre, sollozando. Susan la abrazó con fuerza, acariciándole la nuca con una mano como solía hacer cuando Sarah era pequeña, susurrándole una y otra vez, «Te tengo, estás a salvo, te tengo». Permanecieron así durante mucho tiempo, ambas llorando, abrazándose, como si soltarse fuera a romper el hechizo. Los demás que estaban en la habitación, Ben, los terapeutas y Jessica, les dieron espacio, dejando que el momento transcurriera con naturalidad. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los ojos enrojecidos y temblaban. Susan acarició el rostro de su hija con las manos, estudiando cada detalle, catalogando cada cambio. «Has crecido mucho», le dijo. «Estás tan guapa. Yo estoy diferente. Tú estás igual que siempre, como la mujer en la que te estás convirtiendo». La voz de Susan se quebró de nuevo. «Te he echado mucho de menos. Yo también te he echado de menos. Incluso cuando pensaba, incluso cuando estaba enfadada, te echaba de menos». Se sentaron juntas en el sofá, Sarah acurrucándose contra su madre, como solía hacer cuando era niña. Susan mantuvo un brazo alrededor de los hombros de su hija, necesitando la confirmación física de que aquello era real. «Emma», dijo Sarah en voz baja. «Me dijeron que Emma no había sobrevivido, que se había puesto enferma». «Lo sé, cariño, lo sé. Intenté cuidar de ella. Intenté mantenerla caliente y contarle historias y hacerla sentir mejor. Pero ella solo empeoraba y el tío Vincent no quería llevarla al médico. Dijo que no podíamos irnos, que no era seguro. No fue culpa tuya. Nada de esto fue culpa tuya». Sarah se volvió para mirar a su madre. «¿De verdad papá hizo esto? ¿De verdad le pidió al tío Vincent que nos llevara?» Susan quería mentir para proteger a su hija de esta última traición. Pero Lily Sarah se merecía la verdad. Sí, tenía miedo de perderte en la disputa por la custodia. Tomó una decisión terrible. «Lo odio. No pasa nada. Tienes derecho a odiarlo. Tienes derecho a sentir lo que sientes». Sarah se quedó callada un momento y luego dijo, «Guardé tu foto, la de todos nosotros juntos antes de que pasara todo. La guardé aunque me decía a mí misma que ya no me importaba». El doctor Chen me dijo, «Me alegro de que la guardaras. ¿Puedo volver a casa?» La pregunta salió débil, vulnerable, con la voz de la niña de 12 años que había sido. «Sí», dijo Susan, con lágrimas corriendo por su rostro otra vez. «Sí, puedes volver a casa.
Es lo único que he querido durante 3 años, traerte a casa. Se abrazaron de nuevo, y en ese abrazo estaban todos los cumpleaños perdidos, todas las plegarias sin respuesta, todas las noches de dolor y añoranza. Pero también había esperanza, frágil e incierta, pero real. El camino por delante sería difícil. Habría terapia, procedimientos legales y atención de los medios de comunicación. Habría dolor por Emma y enfado con Raymond. Habría días difíciles y contratiempos, pero lo afrontarían juntas, madre e hija reunidas por fin, comenzando el largo viaje de la curación. 6 meses después, Maris estaba de pie al borde del jardín trasero de Susan, observando al pequeño grupo de personas que habían acudido al funeral de Emma. Por fin habían recuperado sus restos de la mina y le habían dado un entierro digno, con una lápida y flores, y toda la dignidad que se le había negado en la muerte. El funeral había sido tranquilo y privado, solo con la familia y los amigos íntimos, tal y como Susan había querido. Sarah, que había conservado el nombre, decidiendo que representaba en quién se había convertido, estaba junto a su madre, junto a la lápida, con una mano agarrada con fuerza a la de Susan. Había recorrido un largo camino en 6 meses, aunque la curación estaba lejos de completarse. La terapia continuaba, 3 veces por semana. Se había matriculado en el instituto de Birch Hollow, tomando la decisión de volver al lugar donde su vida se había visto trastornada en lugar de huir de él. No fue fácil. Hubo días difíciles, contratiempos, momentos en los que el trauma la afloraba en pesadillas o ataques de pánico, pero ella lo estaba afrontando, superándolo, recuperando poco a poco su vida. Ben también estaba con ellas. Su presencia constante era un punto firme en sus vidas. Se había convertido en algo así como un familiar, llamándolas a diario, ofreciéndoles apoyo sin ser intrusivo. Sarah lo llamaba tío Ben, lo que le hacía sonreír cada vez. El juicio había sido difícil. Raymond se había declarado culpable para evitar que Sarah tuviera que testificar, pero la audiencia de sentencia había requerido declaraciones de impacto de las víctimas. Sarah había escrito una, pero no se atrevió a leerla en el tribunal. Susan la leyó por ella, y no había ni un solo ojo seco en la sala cuando terminó. Raymond recibió 20 años, aunque con buen comportamiento podría cumplir menos. Briggs recibió 8 años por su papel en el encubrimiento. Su cooperación le valió cierta indulgencia. El circo mediático había sido intenso durante unos meses. La historia de las gemelas desaparecidas, la traición del padre, el sheriff corrupto y la mujer de la montaña que lo había resuelto todo, capturó la atención nacional. Pero, como siempre ocurre con la atención de los medios, acabó pasando a la siguiente tragedia, al siguiente escándalo. Susan y Sarah se quedaron para reconstruir sus vidas en relativa paz. Maris había intentado pasar a un segundo plano, volviendo a su cabaña, a sus rutinas, a su soledad. Pero algo había cambiado. Las paredes que había tardado 30 años en construir habían quedado dañadas sin posibilidad de reparación. Se encontró conduciendo a la ciudad con más frecuencia, aceptando las invitaciones de Ben para tomar un café e incluso, ocasionalmente, acompañando a Susan y Sarah a cenar. Era incómodo y extraño volver a formar parte de la vida de la gente después de tanto tiempo sola. Pero también era bueno en aspectos que había olvidado que eran posibles. Había pasado 3 décadas creyendo que el aislamiento era la supervivencia, que preocuparse por alguien la destruiría. Pero ver a Susan y Sarah reconstruir su relación, ser testigo de su lenta y dolorosa curación, le había enseñado algo diferente. A veces, la supervivencia significaba conexión. A veces, la única forma de superar el dolor era con otras personas que lo entendieran. Después del funeral, la gente se reunió en casa de Susan para comer y charlar tranquilamente. Maris se encontró sentada con Sarah en el porche. Ambas necesitaban un descanso de la multitud. «Gracias por encontrarme», dijo Sarah. No era la primera vez que lo decía, pero cada vez lo hacía con auténtica gratitud. «No tienes que seguir dándome las gracias. Lo sé, pero quiero hacerlo. Me devolviste a mi madre. Me diste la verdad, aunque fuera terrible. Eso es importante». Se quedaron sentadas en un cómodo silencio durante un rato, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba a través de los árboles. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sarah. «Por supuesto. ¿Por qué viviste sola durante tanto tiempo? El tío Ben me contó un poco sobre tu hijo, sobre lo que pasó, pero no entiendo por qué te mantuviste alejada de la gente». Maris pensó en cómo responder. Tenía miedo. Cuando Tommy murió pensé que era porque había bajado la guardia, porque me había permitido ser feliz. Pensé que si me importaban las cosas, me las quitarían.
Así que dejé de preocuparme, dejé de conectar con los demás. Me convencí de que era más seguro. ¿Era más seguro? Quizás. Pero estar a salvo no es lo mismo que vivir. Yo no viví. Simplemente existía día tras día, esperando a que pasara el tiempo. Me decía a mí misma que estaba sobreviviendo, pero en realidad solo estaba muriendo muy lentamente. ¿Qué cambió? Encontré esa chaqueta, tu chaqueta, y no pude apartar la mirada. Algo en mí reconoció lo que estaba pasando tu madre y no pude dejarlo pasar. Así que empecé a investigar. Y cuanto más investigaba, más me reconectaba con el mundo del que me había estado escondiendo. Hizo una pausa. Tú cambiaste las cosas, Sarah. Encontrarte abrió algo que había mantenido sellado durante 30 años. ¿Estás contenta? Sí, dijo Maris, sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que lo sentía. Me alegro. Duele más vivir en lugar de simplemente existir. Pero es real, y lo real es mejor, incluso cuando es doloroso. Sarah asintió, comprendiendo de una manera que solo alguien que ha sobrevivido a un trauma puede comprender. Se sentaron juntas, viendo cómo se ponía el sol, dos supervivientes que habían encontrado el camino de vuelta a la vida. Dentro, Susan miró por la ventana y las vio sentadas juntas. Ben se unió a ella y le entregó una taza de té. Lo estaba haciendo bien, dijo, refiriéndose a Sarah. Sí, las dos lo estamos haciendo poco a poco. Algunos días son más difíciles que otros, pero lo estamos consiguiendo. Y ahora tienes a gente buena a tu alrededor. Susan miró a Maris y Sarah en el porche, y luego a Ben a su lado. Es cierto, no sé qué he hecho para merecerlo, pero estoy agradecida. El sol se puso por completo y la gente empezó a marcharse. Maris se despidió y se dirigió a su camioneta, pero Susan la llamó. A la misma hora la semana que viene, a cenar. Maris dudó un momento. Las viejas costumbres nunca mueren, pero luego asintió. A la misma hora la semana que viene. Condujo a casa mientras la oscuridad se apoderaba de las montañas, pero esta vez la oscuridad le pareció menos pesada, menos absoluta. Su cabaña seguía allí, seguía siendo su santuario, pero ya no era una prisión. Era solo un lugar donde vivía, no la fortaleza donde se escondía. Preparó una cena sencilla y familiar, y luego se sentó a la mesa con un trozo de madera y su cuchillo de tallar. Durante el último mes había adoptado la afición de Vincent, aunque con intenciones diferentes. Mientras él marcaba su territorio y su aislamiento, ella tallaba para conectar, para crear algo bello a partir de la materia prima. Esa noche estaba trabajando en un petirrojo, cuyos detalles iban surgiendo lentamente de la madera. Cuando lo terminara, se lo daría a Sarah. Un recordatorio de que, incluso después de los momentos más oscuros, llega la mañana. Incluso después del invierno más largo, llega la primavera. El pájaro tomó forma bajo sus manos y Maris trabajó hasta tarde, contenta en la tranquilidad, sin miedo ya a lo que pudiera depararle el mañana. El bosque fuera de sus ventanas mantenía sus sonidos habituales. El viento en los árboles, el agua del arroyo fluyendo, un búho ululando en la distancia. Pero ahora esos sonidos le parecían menos aislantes y más tranquilizadores. Había pasado 30 años huyendo del dolor, escondiéndose de la vida, convencida de que sobrevivir significaba aislarse de todo. Pero dos niñas desaparecidas y su madre le habían enseñado algo diferente. Sobrevivir no consistía en evitar el dolor. Consistía en encontrar la fuerza para enfrentarse a él, el valor para conectar a pesar del riesgo, la elegancia para aceptar la ayuda cuando se ofrecía. Maris dejó su talla y miró al petirrojo que estaba tomando forma en sus manos. No era perfecto, pero era real. Igual que su vida ahora, imperfecta, incierta, pero real. Y lo real era suficiente. Lo real era más que suficiente. Lo era todo.